Legendario. ¿Cómo le va, Matirugo? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Federico. Un placer saludarte a vos, a toda la audiencia también de la R800. Como bien lo describiste, los futbolistas realizando los trabajos precompetitivos de este encuentro, que arrancará en 27 minutos aproximadamente. El estado del campo de juego que se ve en un 70% aproximadamente. Yo creo que tendremos que ver, Federico, cómo responde esto conforme vayan pasando los minutos, conforme vayan pisando los jugadores, porque no se ve realmente en tan óptimas condiciones. Mientras tanto, ya calientan los equipos que tienen totalmente confirmadas sus alineaciones con algunas sorpresas. Finalmente en Olimpia juega Mateo Gamarra, en Guaraní va Martín Rodríguez de titular en vez de el Popi Muñoz, luego de la dura caída e inesperada que tuvo ante el Nacional de Juan Pablo Pumpido. Muy bien. Estas son algunas novedades. Viene de perder Guaraní, derrota dura contra Nacional. Olimpia en tanto empató sobre la hora frente a Sportivo Trinidense. Vamos a dar a conocer las formaciones titulares. Empecemos por Guaraní, empecemos por el legendario. Cómo juega Guaraní en la noche de hoy aquí en su toldería. Escuchamos la polca del Indio con Seba Moyano en el control central del R800 y ya Mati Lugo nos cuenta los 11 iniciales de Pablo de Muner. En el arco, camiseta número 12, Martín Rodríguez. La línea defensiva, 2 y capitán de equipo, Raúl Cáceres. 3, José Moya. 33, Paul Riveros. Y camiseta 24 para Felipe Salomone. Con el diamante que en su temple. En el medio campo, 19, Víctor Rivarola. Guaraní de limpio estirpe, la líder del deporte. 5, Gastón Gil Romero. Aman con fervor, Guaraní, oh club querido, de invencido vencedor, será siempre el preferido. 8, Steven Moreira. Y 23 para Richard Prieto. Arriba, camiseta número 35, Alan Pereira. Y camiseta número 31 para Facundo Barceló. Es el equipo que presenta Pablo de Muner. Los suplentes, Rodrigo Muñoz, Fernando Román, Luis Martínez, Rubén Ríos, Rodrigo Amarilla, Romeo Benítez y César Miño. Así juega Guaraní, así juega el Indio. Vamos ahora a la formación titular de Olimpia. Vamos a conocer los 11 iniciales de Francisco Arce. Te seguimos escuchando, Mati Lugo. Formación titular de Olimpia. En el arco, camiseta número 12, Juan Espínola. La línea defensiva, 29, Víctor El Tucu Salazar. Avanza el coloso, 23, Johan Romaña. el triunfo final.
La línea defensiva, 29, Víctor el Tucu Salazar. Avanza el coloso, regreso de 23, Johan. Sabemos de que a partir de lo que el futbolista entrega en cada entrenamiento, tenemos la posibilidad de que lo haga de la misma forma en el juego. Felicitarlo porque la verdad que el grupo está fuerte, está con muchas ganas, está en crecimiento, está con chicos canteranos que hoy Fabrizio llegó a su primer gol en primera división y eso me pone muy feliz porque fue parte de aquella sub-20 que pude y que tuve el honor de dirigir aquí en Cerro Porteño, en la Copa Libertadores, y él ha jugado como volante en esa posición que hoy jugó. Estamos creciendo, estamos entregándonos en cada segundo de entrenamiento y eso nos está brindando la posibilidad que los futbolistas se expresen también en el campo de juego y hoy con recambios, que también para mí es determinante, que cuando ingresan los futbolistas se siga sosteniendo la intensidad y el modelo de juego habla a la clara de que hay competencia interna y si hay buena competencia interna va a mejorar la externa. Pero bueno, tenemos que ser humildes, tenemos que seguir en la senda del trabajo y ojalá esto pueda ser un proceso de crecimiento para los futbolistas y que puedan posicionarse en buena forma como ellos se lo merecen. Bueno, Figueredo, Buenas noches, profe. ¿Cómo está? Bueno, ya mencionó el tema del recambio, quería empezar un poco por ahí, pero como ya lo respondió, es ineludible consultarle por la situación que se vivió en las últimas horas con relación a Jan Fernández. ¿Hay algo que aclarar sobre él? Hoy no estuvo, se filtró la cuestión de indisciplina, después salió a hablar el empresario. ¿Hay algo que aclarar sobre eso? Y principalmente por lo que se viene por el domingo, si lo va a tener en cuenta o algo que lo van a hablar internamente. El entrenador está en un rol en el cual tiene que tomar decisiones deportivas y las decisiones que uno toma lo deja con tranquilidad porque tienen su fundamento. Mi conciencia me lo indica y mi conciencia es el primer juez que yo tengo en mi vida, por lo cual amerita que pueda ser dueño de mi silencio en este momento. Los futbolistas todos están en condiciones de poder jugar el clásico, salvo Luis Rivero, que tiene una molestia. Sacándolo a Luis, cualquier futbolista va a defender esta camiseta con honor y con una gran entrega el día domingo. Ernesto Jiménez, situación Profe, buenas tardes, saludo para todos, felicitaciones por el triunfo. Siguiendo un poco con la consulta, respetando lógicamente su respuesta, profe, porque lo noto un poco molesto con todas estas situaciones que se tomó en estos últimos días. ¿Qué fue lo que realmente pasó? ¿Le dijo algo Jan Fernández? ¿Usted también pudo hablar con él en privado? ¿Cómo se manejó este tema, profe? Y quiero insistir un poco con esto. ¿Él está totalmente descartado para el Clásico o te parece que por allí puede ser todavía una opción para el fin de semana? Se jugó un lindo partido, hicimos 5 goles y te dije que soy dueño de mi silencio, o para el tema. Matías Cuevas, territorio 1902. ¿Qué tal, profe? Felicitaciones por el triunfo de esta noche. Preguntarte por la actuación puntual de Rafael Carrascal. Hoy un gran partido, un doblete de hecho. Recordando para el hincha de Cerro Porteño lo que fue sus primeros 6 meses aquí en la institución, pero preguntarte por su posición, jugando de lo que sería el clásico 10, contrario a lo que era antes, que se lo ponía en posición de 6. ¿Qué esperas de él y cuáles son sus chances de jugar el clásico también? La verdad que estamos transitando y estamos elaborando un método de juego en los cuales no nos interesan por dónde juegan los futbolistas, sino que nos interesan que jueguen con lectura de juego y son futbolistas muy inteligentes. Fabricio jugó de 6 casi todos los partidos, hoy jugó de volante, si bien lo había hecho conmigo en esa sub-20. Rafael también ha entrenado en esa posición y lo ha manifestado en buena forma. Damián, por el momento hoy estuvo de 6 y él es volante.
consideramos que tenemos una riqueza importante de jugadores y que puedan desenvolverse en diferentes sectores del campo de juego. A nosotros nos beneficia mucho. Y bueno, para eso su inteligencia, su capacidad técnica los pone en condiciones de jugar en el sector que se necesita para lastimar en el juego ofensivo. Del clásico no voy a hablar, quién va a jugar. Intentaré esconder y intentaré tuñar toda la olla para que no puedan ver, porque ustedes siempre se enteran de todo. Juan Delis, Radio 1. Profe, tengo que insistir sobre el tema, sobre las declaraciones del representante de Jan, que habló más que nada sobre las instalaciones del club, porque habló que el dormitorio o la cama no estaba en condiciones justamente del portero, porque ya toca todo el tema de concentración y otros aspectos. Opa el tema. Por izquierdo, Universo 970. Profe, la rotación que hizo hoy se debe justamente a lo que se viene el compromiso del clásico, notó bastante cansancio en cuanto a sus jugadores, porque hizo 7 cambios y los que entraron también como que estaban ansiosos apoyando a sus compañeros. Y de Carlos, que viene una semana bastante especial, no importa lo que evidentemente los que están mejor van a entrar, ¿no? Asimismo, hoy los futbolistas que venían siendo titulares tuvieron que ir a la banca porque ya estaba preestablecido hacer una rotación de jugadores. Y la verdad que el apoyo total fue hermoso. Se cantó en el vestuario, los que jugaron, los que no jugaron. Nosotros tenemos que saber de que este escudo que tengo acá se lo lleva al lado del corazón, pero se lo defiende con el alma. Y así lo estamos sintiendo. Germán Benítez, Radio Monumental. ¿Qué tal, profe? Buenas noches. En el primer tiempo, en el desarrollo del primer tiempo, se vio a un Cerro que recibió rápidamente los 2 goles del empate. Pudo terminar el primer tiempo cerrándolo con un tercer gol. ¿Qué ajustó en el segundo tiempo como para que no se produzca de nuevo esa situación desventajosa, digamos, o de igualdad en este caso en cuanto al resultado, pero en el desarrollo del juego sí desventajosa por lo que venía haciendo el rival en ese primer tramo del primer tiempo también? Interesante pregunta porque fue lo que tuvimos que corregir en el antetiempo. El rival tenía un sistema bien establecido, con 2 volantes de gestación y los 2 centrales, y habíamos hecho un trabajo de saltar a presionar bien alto. Y hemos ajustado que no teníamos la posibilidad de negar el juego directo. Entonces decidimos brindarle el juego directo a los centrales y no que sean los volantes quienes los ejecuten. Y a partir de eso retrocedimos un poco a Morel para que juegue como líbero por delante de los 2 centrales, y ahí achicamos todo el espacio para evitar ese juego directo que nos estaban haciendo. Natalia Ordóñez, Impacto Deportivo. Profe, ¿qué tal acá? Bueno, felicidades por la victoria. Cerro viene jugando buenos partidos, pero me gustaría puntualizarte más que nada por el arquero, justamente que viene meses sin jugar. Pero hoy, ¿cómo lo viste? Y si te gustaría tenerle como opción para el clásico, y también que se metieron también de vuelta en la lucha por el campeonato. Todos los jugadores están en condiciones de jugar. Hoy hicimos 7 cambios y los que ingresaron la hicieron muy bien, me complicaron la asistencia. Para mí, vuelvo a reiterar, el único que no voy a tener en cuenta para el partido es Rivero. Y nombre de los posibles jugadores no se lo voy a dar. Entonces, vamos a trabajar, vamos a insistir. No sé si voy a parar o no esta la semana, tal vez no, porque nos gusta trabajar por estaciones y con un juego de rondos y demás. Los jugadores tuvimos la posibilidad de hacer 2 semanas de trabajo muy lindas porque no se jugó por la fecha FIFA y esto nos ha beneficiado muchísimo para el modelo de juego. Así que, salvo Luis, que se recupere Luis, le mando un abrazo y le mando también fuerza para la familia que tuvo un acontecimiento privado particular. Le mando fuerza a su familia, Luis Rivero, en nombre mío y de todo el grupo. Así que, bueno, entrenaremos, analizaremos bien el rival e intentaremos
del domingo a buscar los 3 puntos que son muy necesarios para nosotros. Muy bien, ahí está el técnico del conjunto de Cerro Porteño, Víctor Bernay, hablando después de esta gran victoria de Cerro Porteño ante Sportivo Trinidense por el marcador de 5-2 en cancha de Nacional. Cerro que se pone a 7 del puntero Libertad, a Federico. Gracias, Genaro. Impecable trabajo de los compañeros en el departamento técnico para escuchar la palabra de Víctor Bernay. Sé que Mati Lugo estaba atento. ¿Podés resumirnos, Mati, las frases más resaltantes de Bernay, en especial lo que tiene relación al caso Jan Fernández? Claro que sí, Federico. Se mostró obviamente evasivo con la pregunta, pero él decía, entre otras cosas, el entrenador está en el rol al cual debe tomar decisiones, y las decisiones que uno toma lo deja con la conciencia tranquila, lo cual amerita que pueda ser dueño de mi silencio. Palabras más, palabras menos de Víctor Bernal, que reitero, no quiso hablar mucho y dar muchos detalles del tema Jan Fernández, pero me parece que con estas palabras quedó todo más que claro, Federico. Sí, inclusive se le insistió sobre el tema y en todo momento fue cortante a la hora de responder. De todas formas, Mati, deja abierta la posibilidad de que Jan pueda jugar el Clásico, porque en más de una ocasión dijo, el único que no está disponible es Luis Riveros. Sí, y dijo, todos los jugadores que tengo están a disposición, más que eso no reveló, pero tampoco descartó totalmente que pueda Jan Fernández formar parte de la plantilla que va a jugar el Superclásico. En menos de 10 minutos arrancará Guaraní Olimpia. Ya está listo nuestro comentarista, el señor Marcelo Burgos. ¿Cómo le va, Marcelo Loco Burgos? Bienvenido, buenas noches. El saludo para vos, Fede, para toda la audiencia de la R800 AM. Bueno, ya estamos aquí en Dos Bocas, en este balcón que nos ofrece justamente el Rogelio Silvino Olivieres para cada partido. Los equipos van ingresando a la cancha. Así es, vertiginoso esto. Termina un partido y ya estamos metidos en el siguiente. Y bueno, hay que decirlo, es un partido muy, muy importante para el acumulativo. Ambos equipos, obviamente, peleando lo que corresponde a las copas internacionales. Olimpia, que no se quiere resignar a la Copa Sudamericana, que todavía matemáticamente puede llegar a la Copa Libertadores, pero para eso obviamente tiene que ganar este partido, acercarse hacia donde está Guaraní, que también quiere otro de los cupos para la Copa Libertadores de América. Gran partido el que se viene, Fede, con equipos totalmente confirmados. Sí, señor, para recordar, tabla acumulativa, del tercero para abajo, Trinidense Guaraní 57, Nacional 55, Olimpia 49. Si Guaraní empata o gana, quedará como el solitario equipo que ocupe la tercera posición del acumulativo. Si Olimpia gana, se va a poner a 5 puntos de Trinidense y Guaraní y a 3 de Nacional. Esa es la situación en este momento, mirando la tabla acumulativa. Por eso insistimos con esto, es la última oportunidad que tiene Olimpia. Va a jugar frente a un rival directo y en caso de ganar conseguirá achicar la distancia con respecto a los equipos que ocupan la tercera ubicación de la tabla acumulativa. Vendemos con Fernando Medina los equipos a punto de ingresar aquí en Dos Bocas. Correcto, vamos a recordar que mañana tendremos otro compromiso por esta jornada 16 del Campeonato Clausura de nuestro fútbol. Van a estar jugando Resistencia y Sportivo Luqueño a partir de las 19:30 en el estadio Arsenio Erico. Va a ser este partido entre Resistencia y Luqueño, partido que va a estar marcando el cierre de la fecha 16 del torneo Clausura de nuestro fútbol. Después rápidamente ya se vendrá la disputa de la jornada 17. El viernes 27 van a estar jugando Tacuarí y General Caballero. El sábado 28
van a estar jugando Nacional y Ameliano, Guaraní ante Guaireña el día domingo. A partir de las 17 el superclásico del Estadio Manuel Ferreira, Olimpia versus Cerro Porteño, y el día lunes 30 van a estar jugando los equipos de Luqueño y Trinidense en la ciudad de Luque, y Libertad va a estar recibiendo al conjunto de Resistencia. Son los encuentros de la fecha 17, Federico Villalba. Los equipos a la cancha, Guaraní, Olimpia, con camisetas tradicionales. Raúl Cáceres es el capitán de Guaraní. Mateo Gamarra, capitán de Olimpia. Algo para contar por tu sector. Te escuchamos en parte baja, Matías Hugo. Sí, ya todos expectantes dentro del campo de juego, tanto Olimpia como Guaraní que tiene la camiseta tradicional, pantaloncitos de color negro y las medias del mismo color. Olimpia también con la franjeada tradicional, los shortcitos blancos y las medias blancas para el conjunto dirigido por Francisco Arce. Aproximadamente, Federico, te podría decir que estamos con alrededor de unas 3.000 personas, por lo menos ahora, mientras seguramente van llegando allí, van llegando en gran cantidad los hinchas de Olimpia, acompañados de los bombos, de los platillos, una competencia sana entre hinchadas. Esperemos, obviamente, Federico, que esto no pase a mayores. Hay un pulmón de seguridad allí, donde hasta ahora, por lo menos, solo vemos policías y todavía no casco azules. Gracias, Mati. Se hace el saludo protocolar. Esto va a comenzar en minutos. Presentamos el comentario previo al partido. Comenta Marcelo Loco Burgos para la audiencia de la R800. Y tenemos que hablar de los equipos definitivamente. Hablábamos de Guaraní, que juega de local, que juega a conseguir los puntos como para empezar a alejarse en este primer gran ideal que tiene el equipo de Guaraní, pensando justamente en las copas internacionales, pero también tratando de aprovechar la quietud de Libertad del día de ayer. Cierto, está lejos, pero puede sumar de a 3 y acercarse. En el equipo de Guaraní, como decíamos, está esa dupla de centrales que viene jugando entre Moya y Riveros. Después en mediocampo un Steven Moreira también que se ha ganado su lugar. Richard Prieto en la parte creativa tratando de jugar con Barceló, y Alan Pereira arriba, que van a ser los puntas y que van a ser los elegidos en este partido para De Muner. En Olimpia, bueno, vamos a ver cómo aparece el lateral derecho Víctor Salazar después de varios partidos. Romaña y Mateo Gamarra que quedan como centrales. Obviamente el mediocampo, a ver cómo repite Chiquiarse justamente Marcos Gómez y Huguito Quintana. Ya el ingreso desde el vamos de Fernández, que había convertido el gol en el segundo tiempo, y Alan Cano, Walter González. O sea, una delantera totalmente nueva en comparación a lo que fue el fin de semana. Alan Cano, que aparece también por la regla, con otra oportunidad, y Walter González, que hace 15 meses no convierte un gol, tiene su oportunidad con Chiqui Arce en el partido. Todo listo para un gran partido, para el clásico más añejo a través de la R800 AM. Paso el comentario de Marcelo Loco Burgos. Se hizo el sorteo de capitán. Raúl Cáceres en Guaraní, Mateo Gamarra en Olimpia. Arco sur en el primer tiempo para Martín Rodríguez. El arco que da hacia la vocacional. Arco norte para Juan Espínola. Arco que da hacia la avenida Eusebio Ayala. Moverá la pelota Olimpia. Estás escuchando Fútbol Club a través de la R800. Esto va a comenzar. Se ubica Walter González frente a la pelota. Fernández dará el primer toque de balón del partido. Mirando los costados, Carlos Paul Benítez. Se aguarda por el horario oficial de comienzo del partido. Estás escuchando Fútbol Club a través de la R800. Ganó Cerro Porteño, ganó el Ciclón a primera hora, derrotó 5-2 a Sportivo Trinidense. Frente a la pelota, Hugo Fernández. Mueve Olimpia y esto va a comenzar. Creció la cantidad de público en estos últimos minutos previos al comienzo del partido. Autoriza el árbitro. Fernández retrasó, movió Olimpia. Ya se juega Guaraní, Olimpia en Dos Bocas, señores. Abran los oídos, que el fútbol ya llegó. Relata para Fútbol Club y la R800, Federico Villalba. R800.
La pelota en ataque para Guaraní, rechaza Mateo Gamarra, juega más atrás para Juan Espínola. Espínola levantó con pierna zurda, pelota contra campo rival. Salta Fernández, gana vuelta González por arriba. Intenta González, corta Prieto para Guaraní. Falta, infracción del jugador de Guaraní. Falta de Prieto, será tiro libre en su terreno para Olimpia. Diego, Inmuebleplus.com, el portal inmobiliario para vender, comprar y alquilar de la forma más rápida y segura. Ingresa ya a Inmuebleplus.com. Está caído el jugador de Olimpia. ¿Quién es el que está en el piso, Mati? Fernando Cardoso. Cardoso caído, recibió la falta de Prieto, tiro libre para el franqueado, primer minuto de partido. En 1976, para cada tipo de familia, un Chevrolet Onix LS con toda la potencia, equipamiento y seguridad que buscas. Subite al tuyo y de $12,990. Descubrir la Onix LS en chevrolet.com.py. La pelota sobre costado izquierdo para Olimpia, la tiene Facundo Zavala, levanta Zavala, balón largo para Fernández. Corre Hugo Fernández entre marca de Moya. Fernández con la pelota para Olimpia, va Fernández, juega más atrás. Fernández se ataca a Olimpia, va al centro, pelota dentro del área. Sube Salazar, le costó llevar esa pelota, sí, se la llevó con la mano, es lo que indica el árbitro del partido. Avanzó Olimpia con el centro de Cano tirado desde la izquierda. Por la trasera intentó cerrar Salazar, Marcelo. Es lo que decíamos, hay que ver cómo está Salazar y me parece que está más entusiasta que nunca porque definitivamente ya pisó el área. En la primera que tuvo Olimpia ya estuvo metido como un delantero lateral derecho. La pelota es ahora de Paul Riveros, pasa más atrás para el portero Martín Rodríguez. Rodríguez para Guaraní, la tiene Rodríguez en su área. Salió de la misma hora, hacia la izquierda para Paul Riveros. Riveros para el Indio. Riveros que se la lleva. Más adelantados esperan Pereira y Barceló. Pelota a la izquierda para Salomoni. Punteó Fernando Cardoso, lateral costado izquierdo frente a preferencia para el Indio. Te enviaron un giro de España, Estados Unidos, Argentina, Brasil, de cualquier parte del mundo. Acércate ya hasta una de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción, agente autorizado de Guatemala, Nicolado, de la manera más rápida y segura. Para más info y novedades, seguimos en las redes sociales como Nuestra Señora de la Asunción. Marcos sacó Fer Cardoso, Cardoso para Olimpia, Cardoso con la pelota, jugó más atrás Cardoso para Mateo Gamarra, Gamarra para el equipo franqueado y va saliendo Gamarra, a la izquierda, más hacia la punta, espera Facundo Zavala, Zavala con el balón, la tiene Zavala, Zavala levantó con pierna zurda, van a largo para Hugo Fernández, saltó Fernández, lo buscaba Nakano, más adelantado esperaba Walter González, pero cortó Moya y ahora Estíbal Moreira, Moreira para Guaraní, ataca el Indio, pelota a la derecha, va al centro, cabezazo, pelota por línea final, fue un buen avance de Guaraní, cabezazo de Facundo Barceló y la va a sacar Espínola, el portero franqueado, Marcelo. Me gustó el arranque. Olimpia ya probó también a través de la vía del centro, ahora responde Guaraní, así está el partido. Los dos salen a buscar el compromiso. Saque de portería, saca Juan Espínola para el decano. Cansado de querer si llega a descubrir el plan que dura más. Ahora con el plan Mitsumi podés tener hasta 3.000 GB de 69.300 guaraníes. Si no te queden sin gigas, adquirir el plan a través de nuestras redes o comunicando al 021-619-9000. Bots Escopaco. Romaña avanzó, recibió la falta de Pereira y este tiro libre para Olimpia. Ya jugó Marco Gómez, pasó Gómez para Juan Espínola. Espínola con la pelota, van sobre costado izquierdo para Mateo Gamarra. La tira Gamarra, va a salir Olimpia con Gamarra. Gamarra y el pase hacia la punta para Facundo Zavala. Va Zavala, se la lleva Zavala, pasó para el medio. Zavala con la pelota, terminó perdiendo, recupera Estíbal Moreira. Moreira para el Indio en ataque. Hacia la derecha Raúl Cáceres se mostró como opción de pase. Y ataca Guaraní, Rivarola bien abierto. Arca rechaza la defensa de Olimpia. Marcos Gómez en el fondo. Sacó Gómez, jugó a la derecha para Walter González. Corrió González, se lo marca por Riveros. Riveros con la pelota para Guaraní. Va Riveros. Arca Riveros. El balón se pierde por un costado. Será el lateral desde la derecha frente a preferencias. El lateral para Olimpia. 4 minutos del primer tiempo. Experimenta la innovación con la Ford Territory por solo $270 al mes. Obtenés una SUV que fusiona tecnología de vanguardia y máxima seguridad con características avanzadas y sistema de asistencia. Tu viaje será más inteligente y protegido que nunca. Contactarnos al 021-671-900 o visitarnos en nuestro showroom de Ford sobre Avenida España y Casianot para obtener tu Ford Territory. For Ready for More. Tiro libre para Olimpia. Ya jugaron para Juan Espínola. Balón sobre costado izquierdo ahora para Facundo Zavala. Se muestra Cano como opción de pase. Recibió, participa ahora Hugo Fernández. Fernández devuelve para Cano. Cano con la pelota. El pase al medio. Y va saliendo Olimpia con Quintana. Ahora Walter González. González más atrás para Marcos Gómez. Recibió sobre el círculo central de la cancha. A la derecha Johan Romaña. Romaña para el decano. Pisa campo rival el colombiano. Más hacia la punta para Fer Cardoso. A sus espaldas pasa el ataque Tucu Salazar. La tiene Cardoso. Cardoso con la pelota. El pase para Fernández. Se cerró la defensa de Guaraní. A la izquierda Cano dentro del área. Cano le pega. Retrasó Cano para Quintana. Pero no fue preciso el envío. Y sale Prieto. Van a largo de Prieto para Facundo Barceló. Ganó Barceló y habilitó a Pereira. Iba Pereira. Cruza correctamente Johan Romaña. Anticipa el colombiano. Romaña con la pelota para Olimpia. Terminó regalando. Recupera Pereira. Y está buena. Va Guaraní con Pereira. Pereira dentro del área. Barceló amagó. Se la llevó. Pasó. Remata al arco. Espínola. Espínola acaba de salvar a Olimpia.
Olimpia y después le da una arenga a Romaña, quien pierde la pelota. Rivarola tuvo todo para marcar el primero. Espínola la sacó al tiro de esquina. Inmueble plus para Guaraní. Bueno, acá hay dos cosas que hay que comentar. Porque Romaña se confía para meter el pase atrás y después el resto lo hace Guaraní. Y lo hace bien, ojo, porque hay toques sucesivos hasta llegar a Rivarola, definición, pero Espínola está en un momento superlativo, muestra sus reflejos. Tiro libre, va al centro, cabezazo, la pelota afuera. Cabezazo y pasó cerquita esa pelota. Paul Rivero, sé quién gana, cabezazo cruzado. Se salvó Olimpia, saque de portería para el Decano. Marcamos el tiempo de juego en la toldería. Solar Banco y el tiempo de juego, 6 minutos de la primera etapa y el marcador Inmueble Plus.com indica Federico Villalba. 0 Guaraní, 0 Olimpia, partido igualado sin goles. Vivimos, sentimos, clausura 2023 por la R800. R800. Y la va a sacar Juan Espínola, acomoda, despeja Espínola, el portero del equipo franqueado. Esto está 0-0, buen comienzo de partido con Rivarola, que tuvo la primera. Hay un lujito también de Barceló para ganar la pelota, ubicarse bien, evitar al compañero, Marcelo. Para el enganche previo, después de lo que iba a ser una asistencia. El pase gol para Rivarola que define, pero Espínola rápido, como decíamos, a puro reflejo le dijo que no. Lateral para Olimpia, ya juega Tucu Salazar, 6:50 del primer tiempo. Salazar el pase para Walter González, ahora Fer Cardoso. Cardoso para Fernández, se ataca Olimpia. Y va Fernández, Fernández con la pelota. Fernández sobre el costado izquierdo. Fernández para el Decano, más a la derecha para Tucu. Salazar intentaba, pegó en su marcador. A correr de vuelta Salazar, cubrió Salomón y será lateral. Desde la izquierda, lateral defensivo para Guaraní. No, señor. Carlos Paul dice que es para Olimpia, sí. Es lateral para Olimpia, costado derecho en ataque, lateral para el franqueado. En Turistar, la estrella sos vos. Te esperamos en nuestra oficina de Paseo Los Laureles con paquetes ajustados a tu medida, con la calidad y el respaldo de los asesores expertos para guiarte en todos tus viajes. Seguinos en Instagram como @turistar_PY. Cabezazo defensivo, sacó el jugador de Guaraní, Romaña, anticipa la tira para adelante, salta y gana de cabeza ahora Salomón y el pase para Rivarola, levantó Rivarola, pelota larga, otro cabezazo en este caso es de Mateo Gamarra, iba Olimpia con Tucu Salazar, Salazar se la llevó hacia la derecha, va Salazar, más atrás Salazar, pasó para Marcos Gómez, Gómez para el Decano, cambio de frente Gómez y sube Facundo Zavala, Zavala con la pelota, Zavala se perfila, lanza con pierna zurda, va al centro, atrás para Martín Rodríguez, el portero del legendario, llegó Olimpia esta vez con un centro de Facundo Zavala, Marce. Sí, y a través de los centros, Olimpia se va acercando. El equipo de Guaraní ya trató de aprovechar un error defensivo de ida y vuelta al compromiso. Ya pasó mucho, te diría, para tener menos de 10 minutos de partido. La dejó correr Romaña, será lateral defensivo para el Decano. Pide el préstamo que Solar Banco tiene para vos. Entérate más siguiendo a Solar Banco en las redes sociales e ingresando a www.solar.com.py. Contactate al 218 8000 al asterisco 76527 Solar Banco. Claro que sí se puede ahorrar y ser feliz con KFC. El combo perfecto para ahorrar y compartir con la familia y amigos se encuentra en KFC, Fede. Cabezazo ahora de Paul Riveros. Romaña volvió a ganar por arriba. Iba Olimpia tratando de salir con Salazar. La pelota se pierde por un costado, será lateral. Desde la izquierda es lateral para Guaraní, Salomoni. Y el servicio manual. Más atrás le dice Carlos Polverites. Lateral para el Indio. Algo para contar por tu sector. Te escuchamos atentamente, Mati Lugo. Y aquí al que se lo ve más activo es a Pablo de Muner, quien está parado dando indicaciones. Por su parte, Francisco Arce también está parado, pero con menos directrices para sus dirigidos justamente. También mucha atención a los cruces entre Romaña y Barceló, que ya tuvieron ciertos roces allí por la zona izquierda del ataque de Guaraní. Sale Salazar, despeja Salomoni, será lateral desde la derecha frente al banco del Indio, lateral para Olimpia. El primer paso para soñar es creer y para comenzar a creer en algo deben hacer ilusiones. Bueno, somos los primeros en creer y somos los primeros en ilusionarnos porque nuestro fútbol cambió y porque la ilusión se renueva. Bueno, sponsor oficial de la albirroja y del fútbol paraguayo. Salazar jugó a la derecha, el pase para Walter González, de vuelta Salazar, y va Salazar para Olimpia, marca, rechaza la defensa de Guaraní, recupera de vuelta Marcos Gómez, Gómez con la pelota en campo rival, a la izquierda Gómez para Facundo Zavala, se la llevó Zavala, se muestra Cano como opción de pase y recibe, y va Cano, encara Cano desde la izquierda, puntea su marcador, la tira por un costado, será
lateral, desde la izquierda al lateral para Olimpia. Se va a encargar Zavala, el argentino. Zavala y el servicio manual. Amagó 2 veces. Lo busca Cano. Más adelantado espera Walter González. Despeja Moya. La tira por un costado. El balón sigue en juego. Salta Zavala. Es lateral. Lateral de vuelta para Olimpia. Marcamos el tiempo de juego en la toldería. Solar Banco, ya del tiempo de juego, 10 minutos de la primera etapa y el marcador inmuebleplus.com indica Federico Villalba. 0 Guaraní, 0 Olimpia. Primeros 10 minutos de partido. Vivimos, sentimos. Clausura 2023 por la R800. R800. Gana Marcos Gómez. Gómez con la pelota. El pase de Gómez para Quintana. Quintana la tiene para Olimpia. Jugó Quintana, pasó para Fernández. Se avanza el de cara con Fernández. Fernández a la derecha para que suba Cardoso. Y va Cardoso. Walter González y Cano dentro del área. Va el centro. Despeja Paul Riveros. Ganó y pasó para Rivarola. Falta. Infracción de Salazar contra Rivarola. Cayó el jugador del Indio. Será tiro libre en su terreno. Tiro libre para Guaraní. 11 del primer tiempo. El partido 0-0. ¿Qué te parece lo que se vio hasta aquí, Marcelo Burgos? Bien, muy bien, porque se nota que los dos equipos, como te decía, salieron a buscar el partido. Ahora, lo Olimpia interesante también con Huguito Fernández más metido hacia el medio, tratando de jugar justamente como un media punta de enganche libre, no yendo hacia la izquierda solamente. Van las pelotas hacia el 7 para que él se encargue de enlazar con Walter González. Algo interesante en Olimpia en el partido de hoy. Con Riveros para Guaraní, el pase de Riveros para Rivarola. Balón profundo de Rivarola. Se queda con esa pelota Espínola. Despejará Espínola, el portero franqueado. Pino Leche limpia, desinfecta y perfuma. Acuérdate que la higiene es neutralidad contra la influenza y otras enfermedades causadas por gérmenes. Pino Leche con su sello de calidad refuerza la higiene y desinfección de tu hogar, perfumando tus espacios con tus aromas favoritos. Paraguay sin influenza. Pino Leche limpia, desinfecta y perfuma. Saltó Walter González, el pase para Fernández. Forrosejeaba Fernández, terminó ganando Paul Riveros. Colaboró Gil Romero. Y ahora Martín Rodríguez. Más atrás para Gil Romero. Gil Romero con la pelota para Guaraní. La tiene Gastón Gil Romero, el argentino. Se muestra como opción de pase Paul Riveros. Prefiere adelantar paso para Moya. Moya con la pelota. Moya para el Indio. Moya se la lleva en su terreno cerca de la raya central. Adelantó Moya. Balón de Prieto para Cáceres. Que no llega. Lateral defensivo para el Decano. Cuando necesitas apagar con urgencia el odor que produce la siesta estomacal, contá con Omeprazol, rápido, confiable, accesible para las molestias estomacales. Omeprazol, está libre inmediato, lo mejor es de Quimpa. El lateral para Olimpia, jugaron para Fernández, cayó Hugo cerca de la raya central, falta cobrar el árbitro y será tiro libre para el Decano, cerca de los 13 de la primera etapa. Estás escuchando Fútbol Club Guaraní. Olimpia empatan 0-0. Bit Consultora presenta Contape Y. Si necesitas servicios de contabilidad, no dudes en contactar con Contape Y. Presentación de día mensual y RPI para personas físicas con precios súper accesibles. Entérate más en bit.com.py. Juega Romaña, pasa para Marcos Gómez, ahora Quintana descargó para Facundo Zavala. Corrió, alcanzó Zavala, pegó en su marcador, pegó en Raúl Cáceres y va a ser lateral. Desde la izquierda es lateral para el equipo franqueado. Se encarga de vuelta Zavala del servicio manual. Zavala en campo rival. Pasó Zavala para Fernández y ahora Cano. Y ataca Olimpia con Cano, se la lleva en diagonal. Cano con la pelota desde el piso. Saca aquí el Romero, hubo falta de Cano. Y será tiro libre en zona defensiva para Guaraní. 13-30. Esto sigue 0-0 en Dos Bocas. Cerámica Yayú S.A. construyendo el hogar de tus sueños y materiales de construcción en general. Te ofrece numerosas ventajas de calidad y buen precio. Showroom Guido Boyanica, República Argentina, fábrica Ruta Partiño, kilómetro 40 y medio, la ciudad de Pacaraí. Contactanos al 0971-230-123. Cerámica Yayú S.A. construyendo el hogar de tus sueños. Rivarola recuperó, pasó para Prieto. Prieto abierto a la derecha, levanta a Prieto. Barceló recibió cerca del área. Barceló con la pelota más atrás, posición adelantada. Posición adelantada. Al momento de recibir, estaba en offside Barceló y será tiro libre para Guaraní. Estamos cerca de los 15. Esto está 0-0, señor Marcelo Burgos. Vos sabés que se notaba que estaba adelantado, pero como siempre hay que esperar a que pase la jugada, ¿verdad? Por eso se perdió un poco de segundos ahí, pero ahí está Guaraní también tratando de tener ahora un Rivarola que baja para hacerse el balón, empezar a mover un poco más esa delantera, que sabemos, le cuesta recibir balones de buenas a primeras, por eso también está mostrándose de esa manera tanto Rivarola como Barceló, los que se mueven arriba.
Sale con la pelota Moya a la derecha para Raúl Cáceres. La tiene Cáceres para el Inder. Levanta Cáceres. Pelota larga contra campo rival. Ataca Guaraní. Corrió Prieto. No llegó. Será saque de portería. Saque de arco para Olimpia. Te enviaron un giro de España, Estados Unidos, Argentina, Brasil o de cualquier parte del mundo. Acércate ya hasta una de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción, agente autorizado de Cuestelino y cobrado de la manera más rápida y segura. Para más info y novedades, seguimos en las redes sociales como Nuestra Señora de la Asunción, Solar Banco. Y el tiempo de juego, 15 minutos de la primera etapa y el marcador inmuebleplus.com indica Federico Villalba. 0 Guaraní, 0 Olimpia, primer cuarto de hora del partido. Vivimos en tiempos clausura 2023 por la R800. Cardoso a la derecha, el pase para Walter, el arquero Martín Rodríguez. En 2 tiempos controla Rodríguez. Buen pase de Cardoso, buena chance del decano. Rodríguez cortó a tiempo, iba a quedar mano a mano y en una muy buena posición. Walter González para cortar su racha negativa de no marcar goles, Marcelo. Sí, vos sabés que fue rápido el arquero, porque el pase era muy preciso. Iba directamente a donde estaba Walter González, pero estaba cerca, sale rápido, se tira para llegar a ese balón del arquero Rodríguez. Por eso esto sigue 0-0. Sale Moya con la pelota para Guaraní, el pase a la izquierda para Paul Riveros, la tiene Riveros, en su campo Guaraní con Riveros, el extrinidense Rivero traslada, pasa para Gil Romero, ahora participa Steven Moreira, presionado Moreira, logró zafar de la marca de Cano, más atrás para Moya con la pelota para Guaraní, levanta el brazo izquierdo y recibe Paul Riveros ahora, Riveros con la pelota en su terreno, Riveros levanta la cabeza pero aún no la pelota, el pase fue por bajo, lo buscaba Alan Pereira, sacó la defensa de Olimpia, colabora Fer Cardoso con la pelota y despeja de vuelta a Riveros a la derecha, se la llevó Zarzar, pasó para Cardoso y va Cardoso pisando campo rival, ataca el decano con Cardoso y el pase para Hugo Fernández, cubrió Gil Romero, atrapó Martín Rodríguez y va a sacar esa pelota para Guaraní, Marcelo. Sí, otra vez buscó Fernando Cardoso, la misma vía, esta vez a Hugo Fernández, pero el pase fue pasado, fue con mucha fuerza, atento el arquero de Guaraní, el que está saliendo a cortar todas. 17 del primer tiempo, 0-0 en la Toldería. ¿Cansado de quedarte sin gigas? Descubrí el plan que dura más. Ahora con el plan Michimil podés tener hasta 3.000 gigabytes y 69.300 guaraníes. No te quedes sin gigas, adquirí el plan a través de nuestras redes o comunicándote al 021-619-9000 porque nadie te da más. Bots Escopaco. La pelota desde la izquierda será para Guaraní. Salomón y el lateral para el Indio. Pasó Salomón y rechazó la defensa de Olimpia. Balón por un costado. Será el lateral. Desde la derecha de vuelta es lateral en zona defensiva para Olimpia. Llegó inmuebleplus.com, el portal inmobiliario para vender, comprar y alquilar de la forma más rápida y segura. Ingresa ya a inmuebleplus.com. Estamos al aire vía Facebook y YouTube por las cuentas oficiales del señor Víctor Sostoa. Muy bien. Cumpliendo sueños. Muy bien, así que un saludo para Víctor Sostoa, que está prendido al trabajo de la R800. Y saludos a la audiencia que nos escucha vía Facebook y Twitch. Ataca el equipo legendario. Marca, rechaza la defensa de Olimpia. Falta. Infracción. Falta de Rivarola, tiro libre en su terreno, tiro libre para el franqueado. En Turitar, la estrella sos vos, te esperamos en nuestra oficina en el Paseo Los Laureles con paquetes ajustados a tu medida, con la calidad y el respaldo de los asesores expertos para guiarte en todos tus viajes. Seguinos en Instagram como Turistar_PY. Acá me pasa una captura de pantalla justamente el señor Víctor Manuel Sostoa y más de 550 personas nos están escuchando en su perfil de Facebook. Qué grande, abrazo grande a todos los que están siguiendo a través de las cuentas de Sostoa, a través de la R800, a través de la web de la Unión. Realmente es un placer hacer fútbol, transmitir para tanta gente y que estén pendientes justamente de todo lo que tenemos a través de la radio, tanto transmisiones, programas, todos los paquetes de la radio. Walter González a la derecha para Fer Cardoso. Cardoso y encara para Olimpia. Y va Cardoso. Cardoso para el decano. Sale a marcarlo Salomón. Y pasó más atrás para Marco Gómez. Gómez con el balón para Guaraní. Jugó Gómez para Fernández. Fernández a la izquierda. Levantó Fernández. Lo busca a González. La pelota afuera. Me da la sensación, Marce, todas las pelotas van a Walter González. Todo es para Walter. Tomá, mete una, anda, festejá, cortá la racha negativa, pero no se le da por algún motivo. Bueno, tampoco hay que decir que todos los pases son precisos. En este caso también, La idea está. Pase a Walter González, filtrados, no se exagera con los centros. Creo que esa es la idea del Chiqui para este partido.
Ahora, falta ese tino, falta el mano a mano de Walter con Rodríguez, a ver cómo le va. Raúl Cáceres levanta, Rivarola está dentro del área, rechaza Tucu Salazar, acaba de salvar a Olimpia porque iba a quedar frente al portero Espínola. Rivarola no pudo definir el saque de portería, saque de arco para el Decano. Marcamos el tiempo de juego en Dos Bocas. Solar Banco y el tiempo de juego 20 minutos de la primera etapa. El marcador inmuebleplus.com indica Federico Villalba. 0 Guaraní, 0 Olimpia, 0-0 en la Toldería. Vivimos, sentimos, clausura 2023 por la R800. ¿Quién está caído en Guaraní, Mati? Felipe Salomón, que ya se levanta y se recupera. Y ahora Chiqui aprovecha la pausa y lo llama a Walter González para dar algunas indicaciones puntuales. La va a sacar Espínola. Sigue en cancha Salomoni porque no fue atendido por los médicos dentro del campo. Pelota larga contra campo rival, despeja por Riveros. Riveros intentando la salida para Guaraní. A pelearla Salomoni. La pelota se pierde por un costado. Ahora la tiene Romaña para Olimpia. Romaña con el balón, pasó Romaña más atrás para Juan Espínola. Dentro de Suárez el portero vestido de anaranjado. Sale Espínola. A la izquierda para Mateo Gamarra, el capitán franqueado. Va Gamarra con la pelota, más adelante le dice a Zavala, controla el balón Gamarra para el Decano, pasó Gamarra más atrás para Espínola en la posición del líbero, a la derecha jugó para el colombiano Romaña para Olimpia y avanza Romaña y se la lleva Romaña, pasó a campo rival, Romaña que intenta, cruza Gil Romero, se tira al piso y será lateral desde la derecha para Olimpia. Experimenta la innovación con la Ford Territory por solo $270 al mes. Obtener una SUV que fusiona tecnología de vanguardia y máxima seguridad con características avanzadas y sistemas de asistencia. Tu viaje será más inteligente y protegido que nunca. Contactanos al 021-671-900 o visitarnos en el showroom de Ford sobre Avenida España y Casenot para obtener tu Ford Territory. Federico Villalba, For Riri, For More. Gómez con la pelota a la izquierda y ataca Olimpia con Quintana. Quintana para Zavala, sube Zavala, amagó Zavala, levantó con pierna zurda, rechaza Rocáceres, insiste Gómez, Quintana, le pega a Quintana, cabezazo defensivo de Moya que después queda lesionado y será tiro de esquina. Inmueble Plus para Olimpia. El portal inmobiliario para vender, comprar y alquilar de la forma más rápida y segura. Ingresa ya a inmuebleplus.com. Probó Quintana desde fuera del área, Marcelo. Es Olimpia el que tomó la posta. Es Olimpia el que está intentando ya de diferentes maneras, con centros, con pases filtrados. Ahora también va a tener la chance de la pelota quieta. Un tiro de esquina peligroso para Olimpia. Le pega Fernández, Olimpia busca el primero. Fernández, costado derecho con pierna zurda, va al centro, balón al segundo palo, el arquero. Mete el manotazo Salvador cuando Romaña atropellaba hacia ese sector. Aguanta ahora Prieto. Prieto intenta la salida para Guaraní. Falta infracción de Romaña, tiro libre en su campo para el Indio. Ahorra y sé feliz con KFC, el combo perfecto para ahorrar y compartir con la familia y amigos. Se encuentra en KFC. ¡Wow! Circuit Basket llegó a KFC. Un basket que tiene deliciosas piezas, más 4 papas mediana por tan solo 99.000 guaraníes. Encontralo en todas nuestras sucursales o pedilo al 021-689-6000. Y va a salir con el balón Guaraní. La pelota sobre el costado izquierdo la tiene por Rivero. Jugó Riveros. Riveros a la izquierda. Riveros para Salomoni. Salomoni avanzó, cortó Fer Cardoso. Otro lateral en campo rivales. Lateral para el equipo aurinegro. Pedí el préstamo que Solar Banco tiene para vos. Enterate más siguiendo a Solar Banco en las redes sociales e ingresando a www.solar.com.py. Contactate al 218-8076-527. Solar Banco, claro que sí se puede. El primer paso para soñar es creer, y para comenzar a creer en algo deben hacer una ilusión. Bueno, somos los primeros en creer y somos los primeros en ilusionarnos porque nuestro fútbol cambió, porque la ilusión se renueva. Buenas sponsor oficial de la Birroja y del fútbol paraguayo. Y llegó Guaraní, centro de Raúl Cáceres, cabezazo de Alan Pereira. La pelota arriba y afuera, Marcelo. Exacto, y es Guaraní también el que responde. Decíamos, Olimpia tiene la iniciativa, tiene más la pelota, pero también los centros de Raúl Cáceres siempre son ponzoñosos y es por eso que intentaba por ahí. Vamos a ver si es que también tiene el tiro. Ya van 2 centros que no puede aprovechar la delantera de Guaraní. Ponzoñosos, hace mucho no escuchaba esa palabra. Y está de moda por los alacranes dando vueltas. El árbitro cobra la falta, será tiro libre para Guaraní, 24 del primer tiempo.
Cuando necesitas apagar con urgencia el ardor que produce la acidez estomacal, contá con Omeprazol. Rápido, confiable, accesible para las molestias estomacales. Omeprazol, tu alivio inmediato. Lo mejor es de Quimba. Paul Rivero para Guaraní, el pase para Moya. Moya con la pelota cerca de la raya central. A la derecha jugó para Raúl Cáceres. Subió Cáceres. Cáceres dejó cortita para Steven Moreira. Más atrás para Moya. Moya con la pelota. Lo exige Walter González. Se termina arrojando el piso para no perder esa pelota. Juega Paul Riveros para Guaraní. Riveros con el balón sobre el costado izquierdo. Iba Riveros para el Indio. Riveros hace la pausa. Pasa más atrás para Gil Romero. En su campo Gil Romero. A la derecha para el colombiano Moya. Moya con la pelota. Traslada a Moya. Está parado y dando indicaciones permanentemente de Müller. La tiene Cáceres. Cáceres más atrás para Moya. Moya con la pelota para Guaraní. Más atrás para Martín Rodríguez. Participa dentro de su área el uruguayo. A la izquierda para Riveros. Sale Guaraní. Marcamos el tiempo de juego. Solar Banco y el tiempo de juego. 25 minutos de la primera etapa y el marcador. Inmuebleplus.com indica Federico Villalba. 0 Guaraní, 0 Olimpia. Ataca Guaraní con Salomón y subió Salomón y falta. Termina cometiendo infracción Salomón y contra Fer Cardoso. Será tiro libre defensivo para el equipo franqueado. 0-0 en Dos Bocas. Vivimos, sentimos clausura 2023 por la R800. Saludos para Erika, que está en Villaliza escuchando a través de la radio normal, radio tradicional. Por supuesto, también llegamos a mucha gente a través de la frecuencia 800 AM. Será tiro libre defensivo para Olimpia. Rechazará la pelota Juárez Pínola. El partido está igualado 0-0. Estás escuchando el trabajo de Fútbol Club a través de la R800. A primera hora con Nelson René, con Martín Fernández. La victoria de Cerro Porteño. Le ganó 5-2 el Ciclón Esportivo Trinidense. Se ubicó a 7 de Libertad. Cerro va a jugar el clásico. De ganarlo, se ubicará a 4 de Libertad, que recién lo hará el día lunes, Marcelo. Bueno, y por fin, dice el hincha de Cerro, porque siempre Libertad se adelanta, Libertad como que venía ganando los partidos y obligando a Cerro. Bueno, ahora puede ser Cerro el que termine obligando a Libertad. Y ojo con Cerro, que metió 2 goleadas de seguido, así con polémicas, no jugando bien probablemente, con los hinchas algo bajoneados. Bueno, empezó a meter muchos goles el equipo de Bernay. Cierto, Rivarola se la llevó falta. Infracción contra Rivarola de Guaraní. Tiro libre en su campo, tiro libre para Guaraní. Cuando necesitas apagar con urgencia el ardor que produce la acidez estomacal, contá con Omeprazol, vino, leche limpia, desinfecta y perfuma. Acordate que la higiene es nuestra aliada contra la influenza y otras enfermedades causadas por gérmenes. Paraguay sin influenza, vino, leche limpia, desinfecta y perfuma. La pelota la quiere Rivarola y ataca Rivarola para Guaraní a la derecha, al centro de Rivarola, cabezazo defensivo de Zavala, atrapa Espínola y va a sacar para Olimpia. Genaro. Sí, señor, fútbol argentino, minuto 96 del compromiso entre Racing y Boca, y justamente en este momento convierte Racing el segundo gol. Le está ganando a Boca por el marcador de 2-1 ya, minuto 96 del encuentro, Fede. La pelota va por un costado, será el lateral desde la derecha, lateral para Guaraní. Raúl Cáceres, el servicio manual. Jugó Cáceres con la pelota. Cáceres a la izquierda ahora para Paul Riveros. Iba Riveros saliendo para el legendario. Riveros con la pelota en su campo. 27-50 tenemos del primer tiempo. Y el Romero para Guaraní a la izquierda, recibió Salomoni. Salomoni adelantó, Salomoni pasó para Alan Pereira. Marco Romaña, apuntó el colombiano. Será el lateral. ¿Es para Olimpia? Sí, no, es para Guaraní finalmente. Tucu Sarazara trató de jugar de manera rápida, pero Carlos Paul le dijo no, es para Guaraní. Y ya sacó esa pelota Salomón y lo busca Rivarola. Rechaza el varón Salazar para Olimpia. Le queda de vuelta a Paul Rivero. Rivero pasa más atrás. Rivero para Moya. Moya para Guaraní. La tiene el colombiano Moya. Moya pide calma. Cerca de Moya está el jugador de Guaraní. Ahora la pelota es para Steven Moreira. Moreira con la pelota. Moreira para Guaraní. A la derecha Raúl Cáceres. Cáceres se la llevó frente a la gradería. Cáceres va Cáceres. Cáceres que avanza. Pasó Cáceres para Prieto, pegó en su marcador lateral para Guaraní. Apura Prieto, pasa para Cáceres y va Cáceres. Cáceres hasta fondo de campo el centro. Pega en Mateo Gamarra. Intenta Gamarra de cabeza. La devuelve como puede. La vuelve a recuperar Richard Prieto. Prieto para Guaraní. Más atrás Prieto. Prieto pasó esa pelota para que la tenga Steven Moreira. Moreira mucho más atrás para la salida de Riveros. Ahora Moya, 28-50 del primer tiempo. Bit Consultora presenta Contap Y si necesitas servicios de contabilidad. No dudes en contactar con Contap Y, presentaciones de IVA mensual y RPIRE para personas físicas con precios súper accesibles. Entérate más en bit.com.py. El árbitro cobró una infracción, está caído un jugador de Olimpia, será tiro libre para el equipo franqueado. ¿Es Mateo Gamarra el caído, Mati?
Sí, está acusando un golpe en la pierna izquierda. Mateo Gamarra, que muestra signos de mucho dolor. Está caído Gamarra. Vamos a repasar los suplentes en Guaraní Olimpia. Estamos con la información. Hombre, presento al libro inmediato, los mejores de Quinfa. Te escuchamos, Mati. En Guaraní, Rodrigo Muñoz, Fernando Román, Luis Martínez, Rubén Ríos, Rodrigo María, Romeo Benítez y César Niño. En Olimpia, Rodrigo Frutos, Junior Barreto, Iván Tito Torres, Ale Silva, Facundo Rueda, Derly González y Guillermo Paiva. Sigue caído Mateo Gamarra. ¿Quiénes son los defensores que tiene disponible Francisco Arce en caso que Gamarra no pueda continuar? ¿Puedes repetir, Mati, por favor? Y el central que está allí es Junior Barreto. Barreto podría ser una de las opciones. Caído Gamarra, lo están atendiendo dentro del campo. Aprovechamos esta pausa, marcamos el tiempo de juego en Dos Bocas. Solar Banco y el tiempo de juego, 30 minutos de la primera etapa y el marcador Inmueble Plus.com indica Federico Villalba. 0 Guaraní, 0 Olimpia. Se cumple la primera media hora de partido. Vivimos, sentimos. Clausura 2023 por la R800. La Unión R800. Está caído Mateo Gamarra. Caído el futbolista de Olimpia. Lo están atendiendo. Sí. Pablo de Múnera aprovechó y dio indicaciones muy puntuales para Alan Pereira y para Facundo Arceló. Pide mayor conexión y más acercamiento entre estos dos. A ver, Mati, vos que lo venís siguiendo desde hace rato, y más todavía en época de Cerro Porteño al chiquearse, se nota que hay un reacondicionamiento físico importante. Sí, asimismo, eso le valió el parate por las eliminatorias, donde Olimpia realizó trabajos a doble turno. Mucha rotación en Francisco Arce, que también apunta hacia otra cuestión. Este mal momento de Olimpia en lo físico, tuvo varios caídos, pero cuando fue consultado no le dio, digamos, mucho primer plano a ese sentido, Marcelo. Y él también, ¿verdad? En su parte física mejoró bastante. Sí, Cerro lo cambió mucho a Francisco Arce. Realmente le sube muchos kilos a Francisco, quien después de dejar la dirección técnica de Cerro, él mismo lo reconoció, volvió más liviano de mente, volvió inclusive con kilos menos, pero ahora Marcelo está en una situación parecida con Olimpia. Mateo Gamarra se debe retirar. Y ojo que Romaña también está fuera de la cancha. Ahora vuelve Romaña. Gamarra asistido con 10 momentáneamente. Olimpia. Saludos para Carlos Cafa, que dice esto: sin Twitch, ni Face, ni nada por el estilo. Con mi tecnología analógica igual puedo escuchar con mi radio a pila y alto y claro. Saludos a los relatores, dice Carlos Cafa. Bueno, está escuchando la R800. Por eso te decía, es importante siempre la versión original, ¿verdad? La radio siempre presente en la R800 AM. Y por supuesto las diferentes plataformas que ayudan a llegar a más personas. Lateral sobre costado izquierdo, lateral para Guaraní, ya sacó Gil Romero, 32-40 tenemos, volvió Mateo Gamarra, 11 contra 11 de vuelta en este momento del partido. Juan Espínola para Olimpia, levanta Espínola con pierna derecha, mano largo contra campo rival, salta, devuelve Moya, peleaba con el Walter González, anticipa Gómez para Olimpia y el pase para Quintana, Quintana para el Decano, va Quintana con la pelota, Quintana para Walter, Quintana otra vez, va Walter, ataca Olimpia con Quintana con la pelota, bien abierta a la izquierda Cano recibe y va Olimpia, Cano con el balón, Cano que amaga, Zavala a sus espaldas, pasó, lanzó el centro. Será córner, será tiro de esquina, Inmueble Plus para Olimpia. El portal inmobiliario para vender, comprar y alquilar de la forma más rápida y segura. ¿Qué estás esperando? Ingresa ya a inmuebleplus.com. Le va a pegar Zavala, no. Fer Cardoso se encarga del tiro libre. Cardoso y la ejecución de este córner. 33-30 del primer tiempo. En la parte final de la primera etapa. Olimpia busca el primero. Cardoso acomodó, costado izquierdo. Le pega con pierna derecha. Carlos Pol advirtiendo a los protagonistas. Va Cardoso, tomó carrera, dio una indicación a sus compañeros. Cardoso el centro al primer palo. Cabezazo defensivo. Insiste, de vuelta Olimpia. Intenta Fernández y saca Moya. Con lo justo despeja Moya, se desvía. Esa pelota en Cano será saque de portería. Pasó de todos a quedar ahora para Guaraní, Marcel. Intentaron todos, la verdad. Quisieron pegarle todos al arco, pero enfrente siempre estaba alguien con camiseta de Guaraní
Olimpia no pudo aprovechar, pero ataca con mucha gente. Ahora también el pedido del chequearse, que vayan todos a presionar. Le pide a Audito Fernández también que se vaya acercando. Walter González, todos a presionar la salida de Guaraní. Sale con Riveros con la pelota para Guaraní, ¿sí? Sí, nada más para acotar también a lo que recordé ahora con relación a la pregunta de Marcelo Burgos. Francisco, yo también me di cuenta que en estos últimos tiempos aflojó un poco y redujo la dosis de caldo de pescado, que lo hacía en mayor cantidad cuando estaba en Cerro Porteño. Ahora se lo ve, o lo veo por lo menos con menos platos de Pacú, menos platos de Surubí, que era una costumbre del Chiqui. Qué datazo. La pelota a la derecha. Ahora, después le voy a preguntar el criterio técnico que tuvo para llegar a esa conclusión. No sé si fue un vistazo nomás o hizo alguna averiguación. Mirá que lo analizó, mirá que estuvo varios minutos pensando y dijo, esta es mi conclusión. No, por eso sacó un datazo Matilugo. Saca Espínola para Olimpia. Marcamos el tiempo de juego en Dos Bocas. Solar Banco y el tiempo de juego, 35 minutos de la primera etapa y el marcador Inmueble.com indica Federico Villalba. 0 Guaraní, 0 Olimpia, a 10 más en lo que agrega el árbitro del final de la primera etapa. Vivimos, sentimos, clausura 2023 por la R800. R800. Mañana Luqueño Resistencia en el cierre de esta fecha 16 del clausura. El jueves Libertad Deportivo Santaní. Cuartos de final de Copa Paraguay. Espera Nacional para conocer a su rival en semifinales. Tiro libre para Guaraní. Le va a pegar Gil Romero. El árbitro cobró la falta. Le pega Gil Romero. Tiro libre en su terreno para el Indio. ¿Te enviaron un giro de España, Estados Unidos, Argentina, Brasil o de cualquier parte del mundo? Acércate ya hasta una de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción. Agente autorizado de Western Union y cobrarlo de la manera más rápida y segura. Para más info y novedades, seguimos en las redes sociales como Nuestra Señora de la Asunción. Ataca Guaraní, intentaba Raúl Cáceres, la pelota va por el costado, será lateral, desde la izquierda es el lateral defensivo para Olimpia, va a jugar Facundo Zavala para el equipo franqueado, Zavala y el lateral, el pase de Zavala para Quintana, más atrás de vuelta para Zavala para Mateo Gamarra levantó con pierna zurda, pelota larga que va contra campo rival, anticipa Paul Riveros, la va a sacar para Guaraní, Riveros la deja correr, participa, el portero Rodríguez se queda con la pelota fuera de su área, 36-40 del primer tiempo, el clásico más añejo sigue igualado 0-0. Cansado de quedarte sin gigas, descubrí el plan que dura más ahora con el plan Mishimi. Podés tener hasta 3.000 gigabytes desde 69.300 guaraníes y no te quedes sin gigas. Ya te quería el plan a través de nuestras redes o comunicándote al 021-619-9000 porque nadie te da más. Vos es Copaco, Cerámica USA, construyendo el hogar de tus sueños. Materiales de construcción en general te ofrece innumerables ventajas, calidad y buen precio. Showroom que Topoyánica, República Argentina, fábrica Ruta Patiño, kilómetro 40 y medio en la ciudad de Ipacaraí. Contactanos al 0. Ataca Olimpia, Fernández al arco. ¡Gol! Hugo Fernández, ¡gol! Olimpia. Fernández y el primer grito franqueado. Walter González se recupera la pelota, pisa al área, cerca estaba Cano y es finalmente Fernández quien ante la salida del arquero se la pone por arriba, hasta se pega un lujo. Huguito Fernández, quien está de racha, convirtió contra Sportivo Trinidense, lo vuelve a hacer contra el Indio. Olimpia con la intención de pelear hasta lo último para jugar la Copa Libertadores 2024. Fernández y el primer grito franqueado en la parte final del primer tiempo aquí en Dos Bocas. Fernández y el primero, Olimpia 1, Guaraní 0. Marcelo Burgos. Y acá hay que hablar bien de la viveza de Walter González para recuperar esa pelota y después querer encarar. Para mí se equivoca el camino queriendo hacerla todo solo, pero en el trayecto, el pase atrás, en el intento de quitar esa pelota por parte de un jugador de Guaraní, es lo que le habilita a Huguito Fernández para poder definir por encima del arquero Rodríguez. Protesta todo Guaraní. Olimpia lo celebra, aprovecha la oportunidad Huguito en el mano a mano, ya lo gana 1-0. El primero del franqueado. A los 38 minutos de la primera etapa. Gol número 262 en el torneo clausura, tanto número 23 de Olimpia, 23 que le convierten a Guaraní y tercera anotación de Hugo Fernández en el campeonato. Hay un chequeo a VAR.
Puede ser anulado el gol de Olimpia. Entiendo que por la posición de Fernández. Reclaman, yo te digo una cosa, mirando desde acá, te canto la posición adelantada de Huguito Fernández. El tema es que el pase que recibe Fernández es de un jugador de Guaraní. Eso mismo. Raúl Cáceres, como capitán de Guaraní, le está hablando bastante al árbitro del partido. Se acerca también Mateo Gamarra. Se conversa, se estudia, en este momento se chequea, esa es la palabra correcta, en el VAR. El gol, vale el gol. El gol de Olimpia se confirma. Fernández y el gol de Olimpia. Olimpia gana 1-0. Sí, Mati. Y nada más quería acotar esto, justamente lo que reclamaba Huguito, que fue de Guaraní el que tocó el balón. Sale con la pelota Salomoni, levanta Salomoni sobre costado izquierdo, ataca Guaraní por el cuerpo Romaña, le deja correr, será saque de portería, saque de arco para Olimpia, despejará Juan Espínola. ¿A los cuántos decías el gol de Fernández, Fernando? A los 38 minutos. Muchas gracias, ahora marcamos el tiempo de juego en Dos Bocas. Solar Banco y el tiempo de juego, 40 minutos de la primera etapa. El marcador y el punto con indica Federico Villalba. 1 Olimpia, 0 Guaraní, a 5 va a ser lo que agrega el árbitro del final de la primera etapa. Vivimos, sentimos, clausura 2023 por la R800. R800. Cabezazo defensivo de Moya para Guaraní, recupera Quintana. Quintana a la derecha para Walter González, lleva Olimpia por el segundo. Walter con la pelota y pide Cano por la otra zona. Cabezazo ahora de Raúl Cáceres, colabora Moya. Moya con la pelota para Guaraní, saca Moya. Moya con el balón para el Indio, levanta Moya con pierna zurda, pegó en su marcador, será lateral. Desde la izquierda, lateral defensivo para Olimpia. Se vivió con expectativa la decisión del árbitro y los de Olimpia festejaron y bastante este gol, Marcelo. Exacto, y hay que decir que tanto se lo cuestiona también a Walter González por la falta de gol, pero me parece que en esta fue muy importante. Fue una avivada del 25 de Olimpia que después terminó prácticamente asistiendo, dejando en el camino a los rivales de Guaraní. Hugo Fernández para Olimpia, va Fernández con la pelota, le pega Fernández, el zurdazo de Huguito, la pelota arriba y afuera, será saque de portería para Guaraní. Probó de zurda Fernández, por la otra zona estaba Fer Cardoso, dentro del área Walter González, está encendido el 7 franqueado, Marce. Es que lo que pasa es que hay que aprovechar, ¿verdad?, los momentos. Definió muy bien en la que tuvo en el mano a mano, aquí probó desde afuera, pero lejos, muy lejos arriba. Saca Bertín Rodríguez con la pelota para Guaraní, levanta con pierna derecha, balón largo que va contra campo rival. Cabezazo de Pereira, ganó Barceló y va Prieto para Guaraní, zurdazo de Prieto, pegó en su marcador, despeja Zarzara, a pelear Rafael Cardoso para Olimpia, pone el cuerpo, gana Prieto, hacia atrás Prieto para Salomoni con la pelota para el Indio, el pase cortito de Salomoni, balón ahora para Gil Romero, hacia la izquierda recibe Rivarola, se la llevó Rivarola a Prieto, la terminó perdiendo y ataca Olimpia con Cardoso, desde el piso levantó buen juego Cardoso, y Romero sale hacia más atrás para Rodríguez, 42-30 del primer tiempo, gana Olimpia 1-0. Experimenta la innovación con la Ford Territory por solo $270 al mes. Obtenés una SUV que fusiona tecnología de vanguardia y máxima seguridad con características avanzadas y sistemas de asistencia. Tu viaje será más inteligente y protegido que nunca. Contactarnos al 021-671-900 o visitarnos en el showroom de Ford sobre Avenida España y Casianot para obtener tu Ford Territory. For ready for more. Hugo Quintana para limpiar el pase para Fer Cardoso con la pelota cerca de la raya central, a la derecha para Tucu Salazar, subió Salazar, va Salazar, pisa campo rival, buen pase para Walter, va Walter, remata al arco, Martín Rodríguez, se la sacó Rodríguez, Fernández, desvía Moya, y esto vale, y ataca Olimpia con Cano con la pelota fuera del área, remate de Marcos Gómez, arriba y afuera, otra vez quedó mano a mano Walter González, respondió correctamente Martín Rodríguez, Olimpia tuvo cerca del segundo, Marcel. Es lo que te decía, había que ver un mano a mano de los dos. Se dio casi al final del primer tiempo. Walter González se perfiló, le dio con todo, pero hizo la de Dios, achicó muy bien. Martín Rodríguez en el rebote intentó también Huguito Fernández el bloqueo de la defensa. Saque de portería, rechazará el balón Rodríguez, el portero legendario. Estamos sobre 44 del primer tiempo. Ahorra y sé feliz con KFC, el combo perfecto para ahorrar y compartir con la familia y amigos. Se encuentra en KFC. Wow, si el What Basket llegó a KFC. Un basket de deliciosas piezas, más 4 papas fritas medianas por tan solo 99.000 guaraníes. Encontralo en todas nuestras sucursales o pedirlo al 021-689-6000.
Será saque de portería, balón por línea final, saque de arco, despejará Juan Espínola, el arquero franqueado con el gol marcado por Hugo Fernández a los 38. Olimpia está ganando 1-0. Estamos atentos a lo que indique Carlos Paul Benítez y a lo que muestre Julio Quintana, el cuarto árbitro, en relación a los minutos de adición. Espínola no se apura, rechaza para Olimpia. Pedí el préstamo que Solar Banco tiene para vos. Entérate más siguiendo a Solar Banco en las redes sociales e ingresando a www.solar.com.py. Contactate al 218-8000 o al asterisco 76527. Solar Banco, claro que sí se puede. Cardoso a la derecha, Cardoso para el decano, va Cardoso con la pelota, rechaza el jugador de Guaraní, Gil Romero, será el lateral, de vuelta lateral para Olimpia, se va a encargar Tucu Salazar del servicio manual. Nosotros aprovechamos, marcamos el tiempo de juego en Dos Bocas. Solar Banco y el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos de la primera etapa y el marcador inmuebleplus.com indica Federico Villalba. 1 Olimpia, 0 Guaraní. ¿Cuánto más se va a jugar, Mati? 3 minutos más. Nos vamos hasta el minuto 48 con el gol de Fernández. Gana el decano. Vivimos, sentimos clausura 2023 por la R800. R800. Corrió Pereira, Marcosa con Romaña. Ahora Espino la levanta con pierna derecha. Gil Romero devuelve de cabeza con dificultad. Colabora Boya. Y ahora Estíbal Moreira para Guaraní. Se tira Marcos Gómez, pero no pudo sacar esa pelota. Barceló para Guaraní, lo habilita Prieto. Va Prieto sobre costado derecho. Arca, rechaza Quintana y va a la contra de Olimpia con Walter González. González a la izquierda. González lo encara o no a Moya. Se muestra más adelantado. Fernández va, González remata al arco. Martín Rodríguez se queda con esa pelota. Lo encaró y muy bien a Moya, sacó el tiro, pelota abajo junto al poste derecho, atrapó Rodríguez, Marce. Lo aplauden los compañeros, pero fue individualista, hay que decirlo. Buscó su gol Walter González cuando tenía otras opciones, también le pegó muy débil. Ahora Guaraní, después del gol de Huguito Fernández, ni siquiera reacciona. Hace rato no lo nombras a Juan Espínola. Saca Gil Romero, pasa más atrás para Martín Rodríguez, 46-20 tenemos ahora. Rodríguez sacará para el Indio. Rodríguez con la pelota izquierda para Paul Rivero, sale Guaraní, gana Olimpia 1-0. El primer paso para soñar es creer y para comenzar a creer en algo deben hacer una ilusión en bueno. Somos los primeros en creer y somos los primeros en ilusionarnos porque nuestro fútbol cambió, porque la ilusión se renueva. Bueno, sponsor oficial de la albirroja y del fútbol paraguayo. Raúl Cáceres para Guaraní, Cáceres a la derecha, el centro, cabezazo, Espínola. Espínola le saca el empate a Prieto. Buen cabezazo de Prieto. Pelota que iba junto al poste izquierdo. Buena respuesta de Espínola, Marce. Y decíamos que no lo nombrabas. Bueno, aquí está Juan Espínola reaccionando porque se le metía en el palo. Definitivamente Guaraní en esta la hizo bien, pero atención que tiene una de las últimas con este tiro de esquina. Tiro de esquina, Inmueble Plus para el Indio, va al centro, cabezazo defensivo, despeja el jugador de Olimpia, insiste Guaraní, pelota de Paul Rivero, solo Raúl Cáceres, despeja el defensor de Olimpia, era Zavala, solo estaba Raúl Cáceres recibiendo esa pelota, Marce. Por eso te decía, una de las últimas, porque ahora nuevamente tiene esta chance, todo Olimpia defendiendo. Otro tiro de esquina, Inmueble Plus para Guaraní. Partirá la pelota desde el costado derecho. Me parece que algo se está chequeando. Todavía no se juega. El árbitro primero advierte a los protagonistas. Carlos Paul se acerca a decirle algo a Moya y a Walter González, quienes se están tomando. Ahora sí se puede jugar. Tiro de esquina para Guaraní, que va por el empate en la parte final del primer tiempo. Va al centro cerrado. Cabezazo defensivo sacó el jugador de Olimpia. Hugo Quintana de cabeza colabora. Y gana ahora Cáceres. Más atrás para Gil Romero. Es el final. Final del primer tiempo en Dos Bocas. El triunfador por ahora es Olimpia. Gol marcado por Hugo Fernández. Gana Olimpia. Resultado parcial en la Toldería, torneo de clausura, fecha 16, Olimpia 1, Guaraní 0. Relató para Fútbol Club de la R800, Federico Villalba. R800. ¿Te escuchamos, Mati? Gracias, lo escuchamos aquí a Costa, dirigente de Guaraní. Bastante impreciso, ¿verdad? Ojalá que el segundo tiempo vaya recomponiendo el medio campo especialmente. Esa primera jugada que desperdició Guaraní podía cambiar la historia del partido, ¿no? Sí, totalmente. Realmente despreciamos realmente el primer tiempo y vamos a ver si el segundo podemos mejorar. ¿Se están viendo en estos dos últimos partidos alguna falencia que anteriormente con Demuna no se veía? Están probando los chicos, ¿verdad? Vamos a ver este segundo tiempo a ver cómo resulta. Muchas gracias por el tiempo. Bien.
estuvo las palabras de Acosta, dirigente de Guaraní, en las sensaciones de este primer tiempo, donde Guaraní va en desventaja. Recordemos, Federico Marcelo, que no hubo amonestados en ese primer tiempo. Federico Acosta, expresidente de Guaraní, mucho tiempo también vicepresidente de APF. En su momento, sí, él se había presentado a las elecciones en el 2016, cuando Robert Harrison asume la presidencia de la APF. Hace mucho no lo veía por la cancha. Ahí lo escuchamos a través del móvil de Mati Lugo. Vamos a Genaro Cabrera en coordinación periodística y ya retornaremos en algunos minutos aquí desde Dos Bocas para escuchar el comentario intermedio de Marcelo Burgos con el gol de Hugo Fernández. Olimpia está ganando 1-0 a Guaraní. Correcto, Federico Villalba. Recordamos el conjunto de Cerro Porteño goleó a la representación de Rubio Ñu por el marcador, en este caso al conjunto deportivo trinidense por el marcador de 5-2. Equipo de Santísima Trinidad. Por ahí está justamente la razón de la confusión. Muy bien, ganó el equipo de Cerro Porteño por el marcador de 5-2 al Sportivo Trinidense. Vamos a escuchar al futbolista del conjunto de Cerro Porteño, en este caso Carrascal, autor de 2 goles en la jornada de hoy. Empleado durante el partido y por ahí la libertad de coger los tiros libres, de llegar al área y convertir goles, también el trabajo de la semana y del balance que se hace con el profe de todo este trabajo que desde que llegó. Sos en estos momentos la figura de Cerro, autor de 2 goles, pero déjame preguntarte, ¿sos consciente de que no estabas rindiendo lo mejor, todo lo que vos le habías mostrado al público de Cerro anteriormente en una fase de tu carrera? Sí, claro, el futbolista tiene altibajos, uno es consciente, pero uno silenciosamente tiene que seguir trabajando, porque esa es la única forma de uno volver otra vez a ese buen nivel que uno quiere estar para que el equipo, para uno poder ayudar al equipo. Ahí está el futbolista del conjunto de Cerro Porteño, Rafael Carrascal, marcó justamente el tercero y el quinto para el conjunto de Cerro Porteño en la jornada de hoy. Vamos a escuchar también parte de lo que señalaba el técnico del conjunto de Cerro Porteño, el profesor Víctor Bernay. De entrenamientos importantes que nos dieron por ahí la posibilidad de trabajar un modelo de juego y nosotros sabemos de que a partir de lo que el futbolista entrega en cada entrenamiento tenemos la posibilidad de que lo haga de la misma forma en el juego. Felicitarlo porque la verdad que este grupo está fuerte, está con muchas ganas, está en crecimiento, está con chicos canteranos que hoy Fabricio llegó a su primer gol en primera división y eso me pone muy feliz porque fue parte de aquella sub-20 que pude y que tuve el honor de dirigir aquí en Cerro Porteño en la Copa Libertadores y él ha jugado como volante en esa posición que hoy jugó. Estamos creciendo, estamos entregándonos en cada segundo de entrenamiento y eso nos está brindando la posibilidad que los futbolistas se expresen también en el campo de juego y hoy con recambios, que también para mí es determinante que cuando ingresan los futbolistas se siga sosteniendo la intensidad y el modelo de juego habla a las claras de que hay competencia interna y si hay buena competencia interna va a mejorar la externa. Pero bueno, tenemos que ser humildes, tenemos que seguir en la senda del trabajo y ojalá esto pueda ser un proceso de crecimiento para los futbolistas y que puedan posicionarse en buena forma como ellos se lo merecen. El entrenador está en un rol en el cual tiene que tomar decisiones deportivas y las decisiones que uno toma lo deja con tranquilidad porque tienen su fundamento. Mi conciencia me lo indica y mi conciencia es el primer juez que yo tengo en mi vida, por lo cual amerita que pueda ser dueño de mi silencio en este momento. Los futbolistas todos están en condiciones de poder jugar el clásico, salvo Luis Rivero, que tiene una molestia. Sacándolo a Luis, cualquier futbolista va a defender esta camiseta con honor y con una gran entrega el día domingo. Muy bien, ahí está el técnico del conjunto de Cerro Porteño,
el profesor Víctor Bernay. Bien, vamos a repasar la tabla de clasificaciones con la victoria de Cerro Porteño y con este triunfo parcial de Olimpia ante Guaraní en este compromiso que se está disputando en cancha del conjunto aborigen. El cuadro de Libertad es el líder con 37 puntos, es el puntero, por supuesto, cómodo de este torneo clausura. Libertad con 37, segundo está Cerro Porteño con 30, tercero está Guaraní con 24, en el cuarto lugar está Nacional con 22, en el quinto está Olimpia con esta victoria parcial con 21 puntos, General Caballero en el sexto lugar con 20 puntos, la escuadra de Ameliano está con 19, Sportivo Trinidense también con 19, Sportivo Luqueño con 18, Resistencia 18, Guaireña con 18 y el equipo de Tacuarembó está con 15 puntos. Así está la clasificación en el campeonato paraguayo de primera división. Mañana se va a disputar un partido, estamos hablando del encuentro que van a protagonizar los equipos de Resistencia y Luqueño. Este compromiso se va a estar jugando en el estadio Arsenio Erico del Club Nacional, donde va a estar oficiando de local la representación de Resistencia. Y en el plano internacional podemos comentar que en el fútbol argentino en la jornada de hoy jugó Boca, derrota de Boca Juniors de visitante ante Racing por el marcador de 2-1 en Avellaneda. Se disputó el encuentro. En otro resultado, Unión y Defensa y Justicia empataron 0-0. Gimnasia de visitante venció a Barraca Central por 2-1. A las 21:30 juegan Argentinos y Huracán, y también en ese horario juegan Instituto de Córdoba y Rosario Central, los partidos por el campeonato argentino de primera división. Se postergó el partido Fortaleza con Botafogo, aún no hay fecha de regularización de este compromiso entre Fortaleza y Botafogo, partido correspondiente a la jornada 29 de la Serie A del Brasileirao. Bueno, no se disputó el encuentro, entonces se posterga y aún no hay fecha de disputa de este juego entre Fortaleza y el conjunto de Botafogo. Bien, señores, vamos a retornar nuevamente hasta el estadio Rogelio Silvino Olivieres, hasta el escenario de Guaraní con Federico Villalba y Marcelo El Loco Burgos. Adelante, Fede. Muchas gracias, Gerardo. Olimpia está ganando 1-0, gol de Hugo Fernández. Nos vamos hasta nuestro comentarista. Escuchamos lo que pasó en el primer tiempo, lo que puede pasar en la complementaria. Comenta Marcelo Loco Burgos para la audiencia de la R800. Se fue el primer tiempo y tenemos que hablar de la altísima intensidad con la que empezó el partido. Porque Olimpia empezó a buscar a través de los centros, no se le dio y después obviamente también trató de revertir la situación el equipo de Guaraní con posibilidades clarísimas. Una que iba a tener Rivarola con una definición prácticamente perfecta, digo casi también, porque aparecía Juan Espínola en los reflejos para decirle que no, en una jugada que empezaba con una pérdida de Romaña. Todo eso ya antes de los 10 minutos. Y hacía entusiasmar, ilusionar, obviamente, a toda la platea que vino aquí al Rogelio Silvino Olivieres acerca del partido y del espectáculo que íbamos a ver. Quizás haya bajado un poco más esa intensidad después, pero Olimpia fue el que más insistió, el que más probó. Estaba justamente el equipo franjeado con los ataques sucesivos, con un Walter González jugando en punta, Hugo Fernández jugando de media punta, y después los costados, Fernando Cardoso, y por la izquierda, Alan Cano. Así arrancaba Olimpia. Y fue Fernando Cardoso el que metía pases buscándolo a Walter González. No se daba ese mano a mano entre Walter y Martín Rodríguez, pero decíamos, las pelotas van a Walter González o intentan que lleguen al delantero que presentaba Olimpia hoy. Pero Walter González quizás, y se lo cuestiona mucho, el no gol, la ausencia del grito sagrado. Hace 15 meses que no convierte. Es un número muy fuerte
para un delantero, para un centro delantero, para alguien que está para eso. Pero hoy termina siendo muy útil porque Walter González recupera una pelota y va al ataque justamente para después tratar de buscarlo a Huguito Fernández. Fue una pierna de Guaraní la que se mete en el medio del intento de Walter y termina habilitando al 7 de Olimpia, que no tarda en definir por encima del arquero Martín Rodríguez, que se le acercaba en el mano a mano, intentaba achicar, pero iba a ser Huguito el que iba a convertir con zurda por encima de todo. Pasa a la red, polémica porque el hincha de Guaraní, los jugadores de Guaraní pedían la posición adelantada. Evidentemente estaba adelantado, pero el pase fue de un jugador de Guaraní. Eso lo termina habilitando y el gol se grita con mucha fuerza en el sector franjeado. Relatos de Fede Villalba. Ataca Olimpia, Fernández al arco. ¡Gol! Hugo Fernández, ¡gol! Olimpia. Fernández y el primer grito franqueado. Walter González se recupera la pelota, pisa al área, cerca estaba Cano y es finalmente Fernández quien ante la salida del arquero se la pone por arriba, hasta se pega un lujo. Huguito Fernández, quien está de racha, convirtió contra Sportivo Trinidadcense, lo vuelve a hacer contra el Indio. Olimpia con la intención de pelear hasta lo último para jugar la Copa Libertadores 2024. Fernández y el primer grito franqueado en la parte final del primer tiempo aquí en Dos Bocas. Fernández y el primero, Olimpia 1, Guaraní 0. Relatos de Fede Villalba para lo que fue el único grito del partido. Y después de eso hay que decir que Guaraní prácticamente no atinó una reacción hasta prácticamente los últimos segundos del primer tiempo. Olimpia, sin embargo, tuvo posibilidades, tuvo una muy clara, un mano a mano. Walter González ante la chique justamente de Martín Rodríguez en el mano a mano, termina siendo el uruguayo el que le dice que no, y en el rebote Huguito Fernández también probando y encontrando la defensa aurinegra. Intentó Huguito también desde afuera, lejos arriba, intentó Marcos Gómez. O sea, Olimpia tuvo chances para ampliar el tanteador, pero esto se mantuvo 1-0 sobre el final, como decíamos en la última. Tuvo una posibilidad también el equipo aborigen con un contestazo y lo probaron a Juan Espínola, que anda muy, muy certero, muy bien. Así se fue el primer tiempo, ya los jugadores ingresando para esta segunda etapa y los relatos van a ser de Fede Villalba a través de la R800 AM. Esperemos que con emociones para esta segunda parte. Fede, voy contigo. Gracias, Marce. Los protagonistas retornan y se viene un cambio en Olimpia. Me parece a Guaraní sin variantes, por lo menos por lo que veo desde aquí. Se viene Ale Silva en Olimpia, Mati. Sí, así mismo con la número 3 es Ale Silva, el que va a ingresar. Me parece que no lo veo a Aaron Páez, pero ya vamos a confirmar quién es el que deja la cancha. El que no está, creo que es Cano en realidad. Sí, perdón, es Alan Cano, es él. Silva, a ver, Cardoso, Quintana, sí, no está Cano. En Guaraní sin cambio, ¿no? Con los mismos 11. Va a comenzar el segundo tiempo, pero antes se va a producir el cambio en Olimpia, Mati. Sí, deja la cancha Alan Cano con la camiseta 38, ingresa Ale Silva con la camiseta 3, primer cambio en Olimpia. Deja la cancha Cano, moverá la pelota Guaraní, comenzará la etapa complementaria en Dos Bocas. Olimpia gana con el gol marcado por Fernández, autoriza el árbitro. Balón retrasado de Pereira, movió Guaraní. Ya se juega el segundo tiempo entre Guaraní y Olimpia en la Toldería. Gana Olimpia 1-0, señores. Abran los oídos, que el fútbol ya volvió. Relata para Fútbol Club y la R800, Federico Villalba. La Olimpia R800.
La pelota de Silva, Silva jugando más atrás para Salazar. Salazar a la derecha para Fer Cardoso. Cardoso se conecta con el de Silva. El pase para adelante, rechaza Salomoni. Jugando ahora para Paul Riveros. Riveros para Martín Rodríguez. Rodríguez con pierna derecha levantó. Rodríguez y la pelota larga. Intenta la salida el conjunto legendario con Pereira. Va Pereira, marcó, rechazó el jugador de Olimpia. La pelota va por el costado, será lateral. Desde la izquierda es lateral para Guaraní. Ya jugó el Indio. Pelota ahora de Barceló. Barceló se juntó con su compañero. Va Richard Prieto, falta. No pasó nada. Finalmente Prieto es quien termina cometiendo la infracción. Será balón en zona defensiva para Olimpia. Quedó caído Prieto. Es pelota para Olimpia. Es el comienzo del segundo tiempo. Gana el Decano 1-0. Bit Consultora presenta Contape Y. Si necesitas servicios de contabilidad, no dudes en contactar con Contape Y. Presentación de IVA mensual y RPIRE para personas físicas con precios súper accesibles. Entérate más en bit.com.py. Para cada tipo de familia hay un Chevrolet Onix LS con toda la potencia, equipamiento y seguridad que buscas. Súbite al tuyo hoy desde $12,990. Descubrí la Onix LS en chevrolet.com.py. La pelota es de Silva. Silva que puntea a despejar Romaña para Olimpia. Romaña con el balón, pasó Romaña para Silva. Silva adelantó, marcó, rechazó Moya. Moya con el balón para Guaraní, la tiene colombiano Moya en su campo. Cerca está el portero Rodríguez, pero prefiere ir para adelante. Levanta Moya con pierna derecha, balón largo e impreciso para Salomoni. Lateral frente a Graderías, lateral para el Decano. Llegó Inmuebleplus.com, el portal inmobiliario para vender, comprar y alquilar de la forma más rápida y segura. Ingresa ya a Inmuebleplus.com. Te enviaron un giro de España, Estados Unidos, Argentina, Brasil o de cualquier parte del mundo. Acércate ya hasta una de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción, agente autorizado de Western Union, y cobrarlo de la manera más rápida y segura. Para más info y novedades, síguenos en las redes sociales como Nuestra Señora de la Asunción. Mateo Gamarra y una salida en falso, terminó corrigiendo su compañero Olimpia. Pelota larga para Walter González, atrapa a Martín Rodríguez, se queda con la pelota Rodríguez, el pase cortito para la salida de Paul Riveros. Riveros para Guaraní, adelantó, jugó ahora para Gil Romero, va saliendo el argentino para el equipo legendario. 2:40 del segundo tiempo. Gil Romero, pelota para Facundo Barceló. Marco sacó el jugador de Olimpia y aquí va Olimpia con Quintana. Quintana con el balón, Quintana sobre costado izquierdo, Quintana adelanta para Hugo Fernández, corrió, ganó Fernández, Fernández por izquierda, Fernández para Olimpia, va Fernández, el centro de Fernández, balón al segundo palo, intentaba bajarla con el pecho Fer Cardoso, no llegó, le queda esa pelota a Prieto, Prieto por izquierda para Guaraní, la tiene Prieto, Prieto que retrasa, juega para Salomoni, balonazo de Salomoni, cabezazo ahora de Romaña, colabora Mateo Gamarra, pasó para el colombiano Romaña, Romaña cerca de la raya central, hacia atrás jugó para Mateo Gamarra, Gamarra va saliendo para Olimpia, llegamos al minuto 3 del segundo tiempo. ¿Cansado de quedarte sin gigas? Descubrí el plan que dura más. Ahora con el plan Missimi podés tener hasta 3.000 gigabytes de 69.300 guaraníes. No te quedes sin gigas, adquirí el plan a través de nuestras redes o comunicándote al 021-6719-9000 porque nadie te da más. Bots Iscopaco. Silva jugó para Gómez, Gómez con la pelota para Olimpia, el pase para Mateo Gamarra, a la izquierda ahora Facundo Zavala, levantó el argentino con pierna zurda, arca rechaza Raúl Cáceres, Cáceres con la pelota y ahora otra vez Zavala, Zavala adelantó, pasó Zavala para Quintana, cambio de frente Quintana y esta es buena, y ataca Olimpia con Tucu Salazar, corrió Salazar, ganó hacia la derecha, el pase para Cardoso, cerca del vértice derecho del área grande Cardoso, se armó toda la defensa de Guaraní, pase para Salazar, está en posición prohibida, estaba retornando del offside, pero este fue un buen cambio de frente para tratar de explotar ese costado derecho, Marcelo. Es que yo creo que la intención del Chiquearse con el ingreso de Ale Silva es justamente que pase lo del sábado pasado también, darle fuego, que empiecen a moverse por todos los costados y atención, porque el Tucu Salazar está muy enojado, muy sentido, porque claro, volvió a jugar y vuelve a sentir. Y atención porque ya va directamente a la asistencia médica. Lo van a atender y ya piden cambio, Mati, Correcto, Federico. Mucha bronca en Víctor el Tucu Salazar, que se esforzó para llegar a ese balón, pero evidentemente es una cuestión muscular y ya piden cambio para el Tucu. Nos está escuchando Nelson Aveiro, nos escribe vía Facebook. Saludos desde la República de Ceballos, Jue. Excelente la transmisión. No sabía que era una república, me estoy enterando, así que bueno, conocía la República de Luque, la República del Guairá del también. Guairá, sí, cierto. Pero mira vos, Ceballos Jue, abrazos para todos. Un saludo para toda la gente de Ceballos Jue, saludos para Nelson. Están todos ellos prendidos al trabajo de la R800. Camina fuera de la cancha Tucu Salazar. ¿Continúa o no, Mati? No por ahora, ¿no? Yo creo que no, se tapó el rostro lamentándose, me parece que no sigue. Tucu Salazar, todavía no vi que alguien se haya preparado.
Camina Salazar, pegará la vuelta completa, pero ya no retornará a la cancha. Con 10 momentáneamente Olimpia. Lateral para el equipo franqueado, costado derecho frente al sector de gradería. Se va a encargar Fernando Cardoso. Pasó a ocupar la posición de lateral ante la salida de Tucu. Veremos qué decisión toma Francisco Arce. Aprovechamos nosotros, marcamos el tiempo de juego en Dos Bocas. Solar Banco y el tiempo de juego, 5 minutos de la segunda etapa y el marcador inmueble del Plus.com indica Federico Villalba. 1 Olimpia, 0 Guaraní, gana el Decano, gol marcado por Hugo Fernández en el primer tiempo. Esperamos al reemplazante de Tucu Salazar, con 10 momentáneamente el franqueado. Vivimos sentimos clausura 2023 por la R800. Steven Moreira para Raúl Cáceres, Cáceres se la lleva, levantó con pierna derecha, fue el segundo palo, cabezoso de Prieto, la pelota por línea final, una buena chance de Guaraní, subió Cáceres, lanzó por la derecha, afuera el cabezazo de Prieto, Marce. Y Guaraní que intenta, y por la misma vía que en el primer tiempo, los centros, esta vez algo pasado, algo rápido, pero tratando de inquietar a esa defensa de Olimpia. El saque de portería ahora, ubica esa pelota, Juan Espino la sacará para el Decano, 6:40 del segundo tiempo. ¿Cansado de quedarte sin gigas? Descubrí el plan que dura más. Ahora con el plan Missimi podés tener hasta 3.000 GB desde 69.300 guaraníes. No te quedes sin gigas, adquirí el plan a través de nuestras redes o comunicarte al 021-619-9000 porque nadie te da más bots. Es Copaco. Sí, señor. 26 para Junior Barreto, va a ingresar en Olimpia. Se viene Barreto y habrá que ver cómo se arma la defensa, Marce, ¿eh? Esto ya había pasado el día sábado cuando Olmedo era cambiado, lateral derecho, ingresaba Junior Barreto y también va a cumplir el mismo rol esta noche, jugar de lateral Junior Barreto. Raúl Cáceres a la derecha, va Cáceres con la pelota para Guaraní, Cáceres jugando al medio, Cáceres ahora para Steven Moreira, va Moreira, adelantó Moreira, está buena, ataca Guaraní, no llegó Salomón y cubrió correctamente Cardoso, saque de portería para Olimpia Simati. Sí, se hace el cambio, se retira el 29 de Salazar, ingresa el 26 Junior Barreto. No tengo el dato exacto, Federico, pero si no me equivoco, por lo menos en los últimos 5 partidos, el lateral derecho de Olimpia, ningún lateral derecho de Olimpia completó los 90 minutos. Atención porque hoy el cambio se da en lo posicional. El día sábado fue Barreto el lateral, hoy va Romaña. Sí, Romaña y Barreto integra la dupla central con Mateo Gamarra. Intenta Guaraní, pelota en ataque. Le queda el balón a Barceló. Adelantó Barceló y corre sobre costado izquierdo Prieto. Prieto para Guaraní, Prieto con la pelota. Va Prieto para el equipo legendario. Aguanta Prieto entre la marca de Romaña. Balón retrasado para Salomoni. Salomoni más atrás para Gil Romero. Va Gil Romero para Guaraní. Gil Romero con la pelota. Jugó Gil Romero. Lo buscaban a Rivarola y se queda con la pelota Espínola. Y rechazará Espínola, el arquero franqueado Simati. Mueve su ficha Guaraní, el 27. Fernando Román se prepara para ingresar. Se viene Román, que es zaguero central, pero en más de una ocasión ha jugado inclusive como lateral derecho. Va con la pelota Mateo Gamarra. Gamarra para Olimpia, 9 horas del segundo tiempo. El pase para Quintana. Quintana que se la llevó a Quintana. Juega Quintana para Hugo Fernández. Fernández para el Decano. Walter González y un buen pase para Quintana. Y Olimpia para el segundo. Le pega a Quintana. Rechaza Cáceres. Intentó asistir a Walter González. Quintana rechazó a tiempo. Raúl Cáceres y estiro de esquina. Inmueble Plus para Olimpia. El portal inmobiliario para vender, comprar y alquilar de la forma más rápida y segura. Marce. No se animó a pegarle, zurda. El diestro Quintana, que tenía tiempo y espacio para poder pegarle, para animarse, quiso meter el pase atrás. Termina ganando el tiro de esquina igual. Existe el peligro, va a persistir el peligro. El cambio en Guaraní, Mati. Se retira el 3, José Moya, ingresa el 27, Fernando Román. Parecía que no quería salir José Moya. Habrá que ver si es una decisión del entrenador o sintió alguna molestia. Porque... ¿sí?
No hay signo de dolor, nada más digo en Moya. Sí, por eso es llamativo. Tiro libre para Olimpia, va al centro, balón al segundo palo, saque de portería ahora, pelota por línea final y la va a sacar a Rodríguez, el portero legendario. Marcamos el tiempo de juego en la toldería. Solar Banco y al tiempo de juego 10 minutos de la segunda etapa y el marcador Inmuebles.com indica Federico Villalba. 1 Olimpia, 0 Guaraní, sigue la victoria del franqueado. Vivimos, sentimos clausura 2023 por la R800. R800. Raúl Cáceres juega para Steven Moreira. Moreira cambia sobre costado izquierdo para Salomoni. Va Salomoni, ataca Guaraní, le pega Salomoni, va al centro, cabezazo. Saltaba Pereira, no alcanzó. Y ahora Rivarola. Rivarola hasta fondo de campo, centro de Rivarola. Despejar defensa de Olimpia. Y va la contra con Hugo Quintana. Quintana de izquierda para Walter González. Cabezazo, falta. Y va a ser amonestado Salomoni. Falta fuerte contra Quintana. ¿Sí, Mati? Sí, el primer amonestado en Guaraní, Felipe Salomoni. Muy sentido. Quintana ahora se restablece, pero Olimpia justamente quería jugar a la contra, salir rápido. Corta Salomoni con una falta bastante fuerte, por eso se hace merecedor de la tarjeta amarilla. Tiro libre en su campo para Olimpia. 11:30 del segundo tiempo. Gana Olimpia 1-0. Experimentar la innovación con la Ford Territory por solo $270 al mes. Obtenés una suite que fusiona tecnología de vanguardia y máxima seguridad con características avanzadas y sistemas de asistencia. Tu viaje será más inteligente y protegido que nunca. Contactalos al 021-671-900. Visitarlos en nuestro showroom Ford sobre Avenida de España y Casenot para obtener tu Ford Territory. For ready for more. Intenta Quintana, marca, saca Steven Moreira. Moreira recupera la pelota cerca del círculo central de la cancha. Juega más atrás para Román. Román para el Indio. A la derecha para Raúl Cáceres. Sale a marcarlo Zavala. Levanta Cáceres. Despeja Mateo Gamarra. Se tira al piso y echa esa pelota por un costado. Raúl Cáceres en lateral de juego cortita para Moreira. Otra vez Cáceres y otra vez Moreira. Moreira más atrás para Román. Román con la pelota para el legendario. Va Román. Adelantó con pierna derecha. Jugó para Rivarola. Barceló se desmarcó y está buena. Y va Guaraní con Alan Pereira. Rechaza Facundo Zavala. Le queda otra vez a Steven Moreira. Moreira intenta por rival. A la izquierda para Salomoni. Salomoni para Guaraní. Salomoni ataca el legendario. A la izquierda Prieto. Prieto recibe en cara. Fer Cardoso le hizo un caño. Levantó con pierna zurda. El comienzo lujoso. El final muy malo, Marcelo Burgos. Sí, y la idea de Guaraní es llegar, meter un centro y ver quién puede aparecer. Si Pereira, si Rivarola, si Barceló. Pero no hay muchas ideas en el equipo aborigen. Juega eso. Olimpia lo está esperando, está viendo qué puede hacer el local. Saque de portería para Olimpia, ¿sí, Mati? Sí, autor me dicen lo de José Moya. Es por lesión. Ese es el motivo, esa es la información que tiene nuestro compañero Mati. Hablo de la salida de Moya, quien fue reemplazado hace minutos por Román. Es lateral ahora, lateral en su terreno para Olimpia. Se va a encargar Romaña del servicio manual. 13-20 del segundo tiempo. Romaña le cede a Fer Cardoso. Hacia atrás le dice el árbitro del partido. Canta la hinchada de Olimpia. Cardoso en lateral. Jugó Cardoso, pasó para Gómez, de vuelta para Cardoso. Más atrás para Romaña. Levanta el colombiano, pelota larga con pierna derecha. Cabezazo defensivo de Paul Rivero. Gana Steven Moreira. Moreira con la pelota, jugando más atrás para Román. Román para Guaraní. A la izquierda Román para Paul Rivero. Cerca del círculo central de la cancha. Más hacia la punta para Salomoni. Corre el argentino. Va Salomoni con la pelota. Hizo la pausa. Hacia atrás ahora para Gil Romero. Cerca de la raya central. Va Gil Romero. Pelota ahora en dirección a Román. Subió piso con adversario. Y va con la pelota Román. Román adelantó. Jugó para Rivarola. Despeja finalmente el jugador de Olimpia Junior Barreto. Y va otra vez Moreira. Moreira a la izquierda para Salomoni. Salomoni para Guaraní. Se la lleva Felipe Salomoni. De izquierda a derecha pasó para Raúl Cáceres. Cáceres con el balón. Bien abierto a la derecha. Espera Barceló. Va Facundo Barceló. Barceló intentaba. Arca rechaza Fernández para Olimpia. Pelea Raúl Cáceres, pero antes despeja el jugador de Olimpia. Será lateral. Costado derecho frente a preferencias. Lateral para el Indio. En Turistar La Estrella sos vos. Te esperamos en nuestra oficina de Paseo Los Laureles con paquetes ajustados a tu medida. Con la calidad y el respaldo de los asesores expertos para guiarte en todos tus viajes. Seguinos en Instagram como @turistar_PY. Va con el balón Salomoni, cabezazo defensivo, despeja Marcos Gómez. Por ahora una victoria ajustada de Olimpia. La pelota es de Román. Román a la derecha para Guaraní. Se la lleva Román. Román levantó con pierna derecha, saltó Pereira, cabezazo defensivo de Barreto. Le quedó Steven Moreira, va Moreira. Moreira para Raúl Cáceres, el centro de Raúl, pelota dentro del área, remata al arco. Quedó el rebote, estaba Steven
Estíbal Moreira, por allí cerquita, probó Rivarola, saca su marcador, insiste Guaraní, Romaña de cabeza, remata al arco y devuelve otra vez Romaña, salvo Olimpia en 2 oportunidades el colombiano, la pelota por línea final, es tiro de esquina, Inmueble Plus para el Indio. El portal inmobiliario para vender, comprar y alquilar de la forma más rápida y segura. Que estás esperando? Ingresa ya a inmuebleplus.com. Llega como puede Guaraní hacia el arco de Olimpia, Marce. Sí, está llegando de manera desordenada y todo, te diría, pero vamos a ver ahora con la pelota quieta si termina aprovechando. Tiro libre para Guaraní, tiro libre para el Indio. Autoriza Carlos Paul Benítez. Partirá la pelota desde el costado izquierdo. Le pega Richard Prieto. Prieto y el centro, el segundo palo. Pelota que sale del área. Salomoni recupera para Guaraní. Juega más atrás para Gil Romero, quien quedó como último hombre. Gil Romero a la derecha. Bien abierto. Recibe esa pelota por Rivero. Rivero para Raúl Cáceres. Cáceres para Guaraní. Intenta Cáceres. Marca, despeja el cuadro de Olimpia. La pelota es para Paul Riveros. Posición adelantada. Estaba en posición prohibida. Riveros es tiro libre. Tiro libre para Olimpia. Marcamos el tiempo de juego en Dos Bocas. Solar Banco y al tiempo de juego, 16 minutos de la segunda etapa y el marcador Inmueble.com indica Federico Villalba. 1 Olimpia, 0 Guaraní, gana el decano. Vivimos, sentimos clausura 2023 por la R800. R800. Saca Juan Espínola, los de Guaraní pidiendo o reclamando por la hora, reclamando por la excesiva demora de Espínola, lo van a molestar al arquero. Amarilla para Espínola, el primero de Olimpia. Amonestado Espínola. Salomón y el único amonestado en Guaraní, ¿no? Correcto, Fede. Despeja Salomoni, Estíbal Moreira, ganó esa pelota para Guaraní, jugó Román ahora, adelantó y bajó Pereira, Raúl Cáceres para Barceló, corrió el argentino, ganó de cabeza Barceló, intentaba habilitarlo a Richard Prieto, Prieto con la pelota, se vienen 2 variantes en Guaraní, va Prieto, Prieto falta. Infracción, la falta contra Barceló, tiro libre en ataque para el Indio. Cerámica Yayú sea construyendo el lugar de tus sueños, materiales de construcción en general. Te ofrece innumerables ventajas, calidad y buen precio. Showroom Quito Boyánica, República Argentina. Fábrica Ruta Patiño, kilómetro 40 y medio, la ciudad de Ipacaraí. Contactanos al 0971-203-323. Cerámica Yayú sea construyendo el hogar de tus sueños. Gil Romero con la pelota, el pase hacia el costado derecho para Fernando Román. Va Román para Guaraní, Román que se la lleva. Román en campo rival. Pasó Román más atrás para que la tenga por Riveros. Riveros de vuelta para Román. Se vienen 2 variantes en Guaraní. Hacia la derecha Raúl Cáceres. Cáceres que sube, pisa campo rival Cáceres. Despeja Facundo Zavala para Olimpia. Intenta, devuelve de cabeza Román. Román pasó esa pelota para Paul Riveros. Riveros para Gil Romero. Gil Romero y el pase frontal y Barceló. Intentaba acercarse al área, despejar la defensa de Olimpia. Ganó de todas formas Barceló, pasó para Estíbal Moreira. Pelota para Barceló. Otra vez Moreira. Moreira con la pelota para el Indio. ¿Quiénes se vienen en Guaraní, Mati? El 10, Romeo Benítez, y el 18, César Miño. Con la pelota Gil Romero ataca a Guaraní, el pase para Pereira. Pereira jugando a la derecha para Raúl Cáceres y ahora se mete al área. Y va Cáceres, Pereira que la baja, va Pereira, Guaraní busca el empate. Probaba Moreira, le pega a Rivarol, el remate al arco. Rechaza el defensor de Olimpia. Piden una falta dentro del área, cayó Salomoni, el que caía era Prieto. Por ahora que se juegue, dice el árbitro del partido, Marcelo. Estaba frente a la jugada, Carlos Paul. Le pide que se levante, cuando la protesta era por parte de todos los jugadores de Guaraní. La pelota a la derecha para la salida de Fer Cardoso. Cardoso para Olimpia. Marca, saca Salomoni. Salomoni para Guaraní. Va Salomoni con el balón. Salomoni hizo la pausa. No lo tenía nadie cerca del área rival. Más atrás para Román. Román con la pelota jugando cortita para Moreira. 19 horas del segundo tiempo. Estás escuchando la R800. Olimpia está ganando 1-0 Guaraní en el cierre de esta jornada de martes. Raúl Cáceres pisaba campo rival. Despeja a Marcos Gómez. Y la pelota le queda en el fondo a Román. Román más atrás ahora para Moreira. Otra vez Román, espera un turno para ingresar Miño y Romeo Benítez, y va Guaraní con Moreira a la derecha, Moreira para Román, el pase de Román para Rivarola y despeja la defensa franjeada. El primer paso para soñar es creer, y para comenzar a creer en algo deben hacer una ilusión. Bueno, somos los primeros en creer y somos los primeros en ilusionarnos, porque nuestro fútbol cambia, porque la ilusión se renueva. Bueno, sponsor oficial de la albirroja y del fútbol paraguayo. Pelota que va por un costado, será lateral desde la derecha. Lateral frente a las graderías, es para Olimpia. No se apura Romañez, se va a encargar de la ejecución. Los de Guaraní tratando de apurar la reanudación del partido. Van y le reclaman esto.
al árbitro, a Carlos Paul Benítez. Primero se harán los cambios. Sí, Mati. Se retira el 19, Víctor Rivarola, ingresa el 10, Romeo Benítez. El otro cambio es el 18, César Miño por el 35, Alan Pereira. 3 cambios ya en Guaraní. Casi anoté Hugo Miño, que está relatando el partido. La pelota desde el costado derecho será para Olimpia con Romaña. El que ingresa es César Miño, quien fue integrante de la selección paraguaya sub-17, que jugó hace unos meses el sudamericano en Ecuador. Romaña y el lateral a la derecha, intenta Romaña, cabezazo defensivo, despeja el jugador de Guaraní, falta. Alta, amarilla para Romaña, y los de Guaraní piden roja, Mati. Sí, va Raúl Cáceres directamente a pedir roja, ¿Sí, Mati? Sí, ese es el reclamo. Ellos acusan que fue muy fuerte la falta de Romaña, que se convierte en el segundo amonestado. Romaña amonestado en Olimpia. ¿Quiénes salieron, Mati? Rivarola y Pereira, ¿no? Así mismo. Dejó la cancha también Pereira, ¿sí, Marce? Me parece que el pedido de Müller es claro. Tratar de aprovechar la velocidad, la gambeta de Romeo Benítez por ese costado izquierdo, donde está Romaña, que no tiene mucha velocidad, puede causar estragos. Ahora también ya lo acompaña en cuanto a marca y en cuanto a presencia Fernando Cardoso, porque se sabe lo que quiere hacer de Müller con Romeo Benítez por izquierda. Román la tira por línea final, tiro libre de esquina, Inmueble Plus para Olimpia. El portal inmobiliario para vender y comprar y alquilar de la forma más rápida y segura. ¿Qué estás esperando? Ingresar ya a inmuebleplus.com. Le pegará Hugo Fernández. Se vienen dos variantes en Olimpia. Fernández acomoda el balón. Le pega con pierna zurda. Será pelota en ataque para el decano. Va Fernández. Autoriza el árbitro. Fernández y el tiro de esquina. Fernández con pierna zurda. Va el centro. Pelota al segundo palo. Saltó Romaña. Cabezazo. La pelota es finalmente de vuelta González. Insiste Fernández. Y otro centro de Fernández. Remata al arco. Pasó cerquita. Le pegó Quintana. Remate por bajo. Tiro cruzado de Quintana. Saque de portería para Guaraní, Marcel. Y aprovechó que Junior Barreto no pudo controlar ese balón y le queda perfecto para la derecha. Se fue abriendo, pasó cerca. Olimpia, después de mucho, volvió al ataque. Sí, Mati. 25, Walter González se retira, entra el número 10, en este caso Derly González, también se retira Hugo Fernández con la 7, ingresa el 11, Tito Torres, capitán Derly González. Queda Derlis como el capitán, el goleador de la noche Fernández, deja la cancha, se pone la cinta Derlis y es saque de portería para Guaraní, 23 del segundo tiempo. Cuando necesitas apagar con urgencia el ardor que produce la ciencia estomacal, contá con Omeprazol, rápido, confiable, accesible para las molestias estomacales. Omeprazol, tu alivio inmediato, lo mejor es de Quimfa. Sale con el balón Guaraní, con Paul Rivero a la izquierda, jugó para Salomón, intentaba Salomón, la pelota pega en Cardoso, será lateral de vuelta para Guaraní. Romaña tendrá la dura tarea de marcarlo a Bernardo Romeo Benítez, Marcelo. Por eso me parece que va a tener que necesitar el apoyo, el trabajo de Fernando Cardoso, en el momento dado también de Junior Barreto. Para eso lo metió de Müller. Ahora el Siqui Arce también refresca la zona de ataque, sabe que hace rato no estaba apareciendo, por eso lo pone a Derlis González, un habilidoso para tratar de aprovechar las contras. Lateral desde la derecha, lateral será para Guaraní, Raúl Cáceres el servicio, Manuel, jugó Cáceres pasó esa pelota para que la tenga Román para Guaraní, el pase de Román ahora en dirección a Gil Romero sobre costa de izquierda para Richard Prieto para Guaraní, va Prieto para Bernardo Romeo, se la lleva a la izquierda, lo encara Romaña, y va Bernardo Romeo, rechaza Barreto, quien bajó para auxiliar justamente a Romaña, Silva pasa más atrás para Gómez, recupera Prieto para Guaraní, ataca al Indio Barceló, le puede pegar, el pase para Romeo, remata arco, se desvía, era un jugador de Olimpia y finalmente Barreto aleja esa pelota, se salvó Olimpia, se juntaron Prieto y Bernardo Romeo para generar esta acción de peligro, Marcelo. Era buena la de Prieto, que amagó pegar al arco, pero mete un pase hacia donde estaba Bernardo Romeo Benítez, que no se animó, porque le termina pegando, pero de manera displicente, sin controlar esa pelota del todo, terminó regalando esa pelota, pero ahí está Guaraní aproximando cada vez más, hacia el arco de Espínola.
Gil Romero para Guaraní, el pase para Raúl Cáceres, la tiene Cáceres, Cáceres se retrasa, ahora esa pelota va para Martín Rodríguez, sale a jugar en la posición del líbero el portero, y va con esa pelota Rodríguez, a la izquierda por Riveros se la lleva para Guaraní, marcamos el tiempo de juego en Dos Bocas. Solar Banco y el tiempo de juego, 25 minutos de la segunda etapa y el marcador Inmueble Plus.com indica Federico Villalba. 1 Olimpia, 0 Guaraní, sigue la victoria del franqueado, gol de Fernández, quien ya no está en cancha. Vivimos, sentimos, clausura 2023 por la R800. R800. La pelota es de Salomón y el pase ahora para Bernardo Romeo. Ataca Guaraní, pelota de Salomón y va al centro, despeja Mateo Gamarra. Atento Gamarra para cortar. Romaña aleja esa pelota. Insiste Gil Romero. De Bunner fuera de su área técnica dando indicaciones. Lo veo sentado en este momento Francisco Arce. El que está parado es Blas Cristaldo, su asistente técnico. Con la pelota Guaraní con Román. Román que juega más atrás. Román pasa para Gil Romero. Hacia la izquierda recibe el balón Salomón. Va Salomón para Guaraní. Bien abierto por izquierda Bernardo Romeo. Se la llevó Salomón y pelota profunda. Prieto dentro del área. Para con el pecho. Remata al arco. ¡Gol! Prieto. ¡Gol! De Guaraní. 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 Gol del Indio. Gol de Richard Prieto. Buen pase de Salomoni. Rompió líneas el lateral izquierdo. Corrió Prieto. La bajó con el pecho, definió de zurda. Parecía una pelota fácil para Juan Espínola. Sin embargo, esto no ocurrió. Lo empata Guaraní con la vivada de Prieto y con la gran asistencia de Salomoni. El Indio por ahora es Paraguay 3 en la siguiente Copa Libertadores. Se reclaman entre sí los jugadores franqueados. Lo festeja Prieto, autor del gol. Guaraní 1, Olimpia 1. Marcelo Burgos. Bueno, hay que ver y me va a corroborar Genaro Cabrera si es que se desvía esa pelota y eso lo complica a Espínola, porque definitivamente lo de Prieto fue débil, un remate que no pudo darse del todo como hubiera preferido, por eso se enojaba también Zavala en el camino. ¿Y quién no? Espínola que intentaba reaccionar, la pelota va directamente a la red, en una definición, decíamos, gran pase de Salomoni, la definición con cierta displicencia, no con tanta fuerza, decíamos, para Espínola que podía haber hecho algo más, reacciona tarde, va a la red, el empate de Guaraní. El empate del Indio. A los 26 minutos de la segunda etapa. Gol número 263 en el torneo clausura, tanto número 18 de Guaraní, 22 que le convierten a Olimpia y primera anotación de Richard Prieto en el campeonato. Hay chequeo VAR por la posición de Prieto. Allí un jugador de Olimpia le hacía la consulta a Carlos Paul, hizo el gesto refiriéndose a la posición de Prieto al momento de recibir la pelota. El encargado del VAR es Alipio Colmán. Veremos qué decisión se toma. En cancha nadie de Olimpia reclamó, por lo menos por lo que vimos desde aquí. Es una situación 100% tecnológica. Ahora, ¿se desvía esa pelota, Genaro? No llegó a desviar, Marcelo. Bueno, por eso nos llama la atención la reacción de Espínola. Como que algo más podía haber hecho, ¿verdad? Para mí que era un remate débil. Débil, sí. El árbitro on-field review. Lo llaman al árbitro para un on-field review. Y atender a De Munner. Fíjate, sí. De Munner no lo quiere dejar pasar, ¿eh? No lo quiere dejar, lo van a amonestar, claro. Lo van a amonestar a De Munner. Primero la amonestación, pero De Munner se vuelve loco, ¿eh? Bueno, me gustaría saber por qué posible mano. Ah, posible mano de Prieto. Cuando recibe Prieto. Bueno, si es mano, por más que no sea intencional, tiene que ser anulado el gol. Vamos a ver, muchos reclamos de los jugadores de Guaraní. El árbitro... Esto es para fotografiar. ¿Cómo están todos mirando el VAR? Se acercaron todos, hasta la gente de seguridad lo están separando. Viene Blas Cristaldo también a mirar
Bueno, parece el cine, parece una película que están mirando todos y hay decisión del VAR. No es gol. Anulado el gol de Guaraní, se vuelven locos los jugadores de Guaraní. El tema, Marce, es el siguiente. Si hay una mano de Prieto, por más que no sea intencional, es una jugada que deriva inmediatamente en el gol. En ese caso, el reglamento ampara esta decisión arbitral. Si fue así, después no sé qué otra situación se puede checar. Bueno, aquí Federico. las protestas están a pie del cañón y De Munner le dijo de todo al árbitro. ¿Sí, Genaro? Y le ayudó a Prieto para dominar mejor la pelota. Bueno, ahí está. Hubo una mano en la jugada previa. Con la mano, Prieto acomodó el balón, por lo que nos cuenta Genaro Cabrera. El que está respirando ahora es Juan Espínola, Marce, ¿eh? Sí, porque se había enojado bastante consigo mismo por su reacción tardía. Y bueno, el partido sigue 1-0 para Olimpia. Marcamos el tiempo de juego en la toldería. Solar Banco y el tiempo de juego, 31 minutos de la segunda etapa y el marcador inmueblebus.com indica Federico Villalba. 1 Olimpia, 0 Guaraní. No escucharon nada, o mejor, lo escucharon bien. Fue un gol que acaba de anularse vía VAR, el marcado por Richard Prieto. 1-0 está ganando Olimpia. Rechaza Espino, la pelota larga contra campo rival, alcanzó Quintana. Quintana para Derlis González y va a Derlis. Encara a Derlis y busca el segundo. Va a Derlis, lo amaga Derlis a Riveros. Derlis y saca a Raúl Cáceres. Saca esa pelota y ya la jugada está anulada. Y Raúl Cáceres le grita de todo al asistente 2 y el árbitro lo va a amonestar al capitán aurinegro. Y será tiro libre para Guaraní, Marcelo. Sí, porque también al pasar le dijo algo a Carlos Paul, están muy nerviosos. El equipo de Guaraní en sí, están muy nerviosos, ¿eh? Sigue hablando Cáceres, ya está amonestado, estaba adelantado Derli, se notaba eso en el inicio de la jugada. Olimpia ganó 1-0, gol marcado por Hugo Fernández en el primer tiempo. Sale con la pelota Zavala. Zavala y el pase cortito, balón para Hugo Quintana. Quintana para Olimpia, intentaba Iván Torres, despeja Raúl Cáceres. Balón largo de Cáceres para Barceló. Arca Mateo Gamarra, pone el cuerpo Gamarra, quedó en el piso, será lateral. El lateral para quién es, para Guaraní. Epa, entre Zavala y Barceló. Y se armó el tole-tole, como le gusta decir a algún colega. Entraron los suplentes de Olimpia a separar. También los de Guaraní. Veremos si el árbitro muestra alguna tarjeta. El primer inconveniente fue entre Mateo Gamarra y Barceló. No, en realidad fue con Zavala. Con Zavala, sí. Con Zavala, sí. Amarilla por aquí, amarilla por allá. ¿Quiénes son los amonestados, Mati? Barceló y Facundo Zavala son los amonestados. Lateral para Guaraní, no pasó nada ahora, 32:50 del segundo tiempo, ganó Olimpia 1-0. Pino Leche limpia, desinfecta y perfuma. Acuérdate que la higiene es nuestra aliada contra la influencia y otras enfermedades causadas por gérmenes. Paraguay sin influenza. Pino Leche limpia, desinfecta y perfuma. La pelota a la derecha para Guaraní, despeja Zavala, la tira por un costado, será lateral. Raúl Cáceres se va a encargar del lateral para el equipo aurinegro. 33 tenemos ahora del segundo tiempo. Estás escuchando Fútbol Club a través de la 800. Olimpia le está ganando a Guaraní 1-0. Sale con el varón Román. Román jugando más atrás. Román pasó esa pelota para Gil Romero. Recibió Paul Riveros. Riveros a la izquierda. Riveros más atrás para Martín Rodríguez. Sale de su área para participar Rodríguez. Vestido de azul en la noche de hoy. A la derecha el pase para Román. Román para Guaraní en su campo. Levantó Román, balonazo para Barceló. Cabezazo defensivo. Despeja Mateo Gamarra. Insiste Guaraní con Steven Moreira. La pelota por un costado. Será lateral. Lo empuja Mateo Gamarra a Richard Prieto. Va Raúl Cáceres a decirle un par de cosas a Mateo. Mateo, hasta aquí no está amonestado. Será lateral. Chiquearse que reclama algo. Lateral defensivo para Olimpia. Estamos cerca de los 35 de la complementaria. Sigue ganando el franqueado 1-0. Para cada tipo de familia hay un Chevrolet Onix LS con toda la potencia, equipamiento y seguridad que buscas. Subite al tuyo hoy desde $12,990. Descubrí la Onix LS en chevrolet.com.py. Chevrolet, encontrás nuevos caminos. Zavala y el lateral, el pase para el Silva. Silva a la derecha para Romaña. Corrió Romaña, alcanzó para el equipo franqueado. Se la lleva Romaña. Pasa a campo rival el colombiano. Y va Romaña para Olimpia. El pase de Romaña. Balón de Romaña en ataque para Fer Cardoso. Puntea de vuelta al jugador de Guaraní. Insisto, Olimpia con Marco Gómez. Gómez con la pelota. Gómez la tiene para el decano. Gómez a la derecha. Pasó Gómez para Cardoso. Cardoso para Hugo Quintana. Quintana cerca del círculo central de la cancha. A la izquierda Facundo Zavala. Y va Zavala. Más abierto y va Torres. Torres que encara. Va Torres con la pelota. Le pega
Gatito con pierna zurda, va al centro. Cabezazo defensivo, despeja Paul Rivero, se queda con el rebote. Quintana remata al arco, se queda con esa pelota ahora Martín Rodríguez. Probó desde fuera del área Quintana en 2 tiempos, controló Rodríguez, Marcelo. Y a esto puede apostar Olimpia, a probar desde afuera, animarse. El caso de Huguito Quintana, que siempre está pendiente de alguna posibilidad para probar desde afuera. Bernardo Romeo corrió, falta de Romaña, que ya está amonestado. Sí, así mismo, doble tarjeta para Johan Romaña, quien va a dejar con 10 a su equipo. Era lo que buscaba, era lo que buscaba de Müller con el ingreso de Romeo Benítez, molestarlo, ganarlo en velocidad a Romaña, que se va a ir, y atención con el final del partido. Se quedará con 10 Olimpia, sigue en el piso Romaña, aún no es oficial la expulsión, pero ya el árbitro tiene la tarjeta amarilla en la mano, el árbitro lo ayuda, amarilla más amarilla, roja, expulsado Romaña, tiro libre para Guaraní, marcamos el tiempo de juego en Dos Bocas. Solar Banco y el tiempo de juego, 36 minutos de la primera etapa del marcador inmueble, el Pulso.com indica Federico Villalba. A los 35, la roja para el colombiano Johan Romaña, queda con 10 Olimpia y prepara 2 variantes de Müller, Mati. Sí, Luis Martínez y Rodrigo amarilla. Camiseta 26 para amarilla, para Martínez 36. Tiro libre para Guaraní, que irá con todo por el gol del empate. Sabe que este partido es importante. 2 en la barrera de Olimpia. Tiro libre para el indio. Le pega Bernardo Romeo. Con pierna zurda, Prieto para el remate. En forma oblicua la portería defendida por Juan Espínola. Primero los cambios. Ahora sí sale Romaña y queda definitivamente con 10 Olimpia. Cambios en Guaraní, Mati. Richard Prieto, el 23, ingresa el 36, Luis Martínez. El otro que ingresa es el 26, Rodrigo amarilla, va a dejar la cancha. Ahora vamos a confirmar quién deja la cancha. En este caso, el número 5, Gastón Gil Romero. Tiro libre para Guaraní. Había un suplente de Olimpia que se estaba acercando bastante hacia el arco de Juan Espínola y el árbitro Carlos Pol le pidió que se aleje. 11 contra 10. Quedó con 10 Olimpia. Fue expulsado Romaña. Guaraní va por el empate. Le pega a Bernardo Romeo. Centro, cabezazo. La pelota afuera. Afuera esa pelota. Raúl Cáceres anticipó en el primer palo. Cabezazo cruzado. No llegó Román para cerrar. Saque de portería para Olimpia, Marcelo. Y se agarran de la cabeza los dos. No lo pueden creer. Primero Cáceres con la peinada. La salida en falso de Juan Espínola, que ahora le habla Tito Torres, y después no estaba para poder empujar. Román, que se animó, también se metió en el área, no pudo. Guaraní ahora va a querer aprovechar estos minutos que quedan, jugando con 11 Olimpia con 10. Gran final el que se viene, Fede. 38 del segundo tiempo. Olimpia sigue ganando 1-0. Te mirando un giro de España, Estados Unidos, Argentina, Brasil o de cualquier parte del mundo. Acércate ya hasta una de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción, agente autorizado de Western Union y cobrarlo de la manera más rápida y segura. Para más info y novedades, síguenos en las redes sociales como Nuestra Señora de la Asunción. La pelota será para Olimpia. Zavala y el lateral sobre costado izquierdo. No se apura Zavala. Está frente al banco de suplentes de Francisco Arce. Ya sacó esa pelota Zavala. Derry González intenta bajarla de cabeza. Pelea Marcos Gómez. Gana para el equipo franqueado. Rechaza esa pelota el jugador de Guaraní. Aquí se la lleva el jugador aurinegro amarilla. Marca, despeja el defensor de Olimpia. Saca esa pelota Zavala. Zavala pasa más atrás. Junior Barreto no se complica. La tira por un costado. Lateral en ataque para Guaraní. ¿Cansado de quedarte sin gigas? Descubrí el plan que dura más sola. Con el plan Missimi podés tener hasta 3.000 GB desde 69.300 guaraníes. Si no te quedes sin gigas, adquirí el plan a través de nuestras redes o comunicando al 021-619-9000, porque nadie te da más. Bots es Copaco. Iván Torres en ataque para Olimpia. Torres con la pelota. Estamos cerca de los 40 del segundo tiempo. Será el lateral defensivo para Guaraní. Ya jugó Román, pasó más atrás para Raúl Cáceres. Cáceres con la pelota. Se la lleva el capitán aurinegro. Va a Cáceres a la izquierda para Paul Riveros. Y se muestra como opción de pase Luis Martínez, quien acaba de ingresar. Martínez con la pelota. Salomón y Bernardo Romeo más adelantados por izquierda. Balón al medio para Estíbal Moreira.
Moreira con la pelota y va Moreira. A la derecha espera Rodrigo Amarilla. Amarilla que encara. Amarilla pegada a la raya. Resbala Amarilla. Despeja Iván Torres y ahora saca Quintana. Quintana lo buscaba a Derlis. Este que no llega y la va a sacar Martín Rodríguez. Hace cortito de Rodríguez el portero. Pelota para Román. Ahora Steven Moreira cerca de la raya central. Sale Moreira. Moreira para Guaraní. A la izquierda jugaron para que la tenga Luis Martínez. Y va Martínez y se proyecta Salomoni. Recibió Salomoni en cara. Va Salomoni. El pase para Bernardo Romeo. Más atrás para Raúl Cáceres. Cáceres con el balón. Cáceres para Guaraní. Buscando el empate. Pelota para Salomoni. Le pega Salomoni de zurda. Va al centro. Salta Miño. Cabezazo de Zavala. A pelearla Iván Torres. Anticipa Amarilla. Y va con la pelota Steven Moreira. Moreira para Guaraní. El pase para Amarilla. Amarilla jugó más atrás para Martínez. Martínez de vuelta para Salomoni. Salomoni se perfila para lanzar. Con uno menos Olimpia por la expulsión de Romaña. Pelota para Martínez. Martínez más atrás para Román. De Bunner se vuelve loco. Está a punto de ingresar a la cancha. Va con la pelota Román. Román jugó para Martínez. Martínez cerca del círculo central de la cancha. Amagó Martínez ante la marca de Derry González. Va Martínez. Martínez para Cáceres. Cáceres para Guaraní. Buscando abrir la defensa franqueada. Cáceres pasó para Martínez. Martínez a la izquierda para Salomoni. Y va Salomoni. Se acomoda para lanzar. No lo hace. Juega más atrás. Nosotros aprovechamos. Marcamos el tiempo de juego. Solar Banco y el tiempo de juego, 41 minutos de la segunda etapa. El marcador inmueblebus.com indica Federico Villalba. 1 Olimpia, 0 Guaraní, ataca Guaraní, va al centro, cabezazo defensivo de Barreto, insiste Martínez, a la izquierda Martínez para Bernardo Romeo, encara el pase para Barceló, el arquero, penal. Penal y penal de Mateo Gamarra. Mateo Gamarra, no, offside. Finalmente offside. Offside. Pero por parte de los hinchas de Olimpia fue tremendo. Impresionante, como que esta película ya la vieron. Cuando hace justamente la seña Carlos Paul, finalmente levanta el brazo y marca el offside, fuera de juego. Posición adelantada, salvo que el VAR disponga lo contrario. El árbitro en cancha cobró penal. Momentito le dice Carlos Paul a Juan Espínola. En línea 1, Héctor Medina fue quien levanta la bandera y anula la jugada. Si estaba en posición válida Barceló, debe ser penal para Guaraní. Federico. Sí, Genaro. Pareciera que estaba adelantado un poquitito el jugador de Guaraní. Vamos a ver qué decisión se toma vía VAR. 42-30 tenemos en este momento del segundo tiempo. Ahora, Genaro, si estaba en posición lícita, ¿qué terminaría cobrando el árbitro? ¿Penal para Guaraní? Sí, señor. Si se confirma que está en posición lícita, creo que va a ser penal para Guaraní. Hubo falta de Gamarra contra Barceló. Eso es lo que vio el árbitro. Pero claro, el VAR debe chequear todas las situaciones. Tanto la posición de Barceló como la posible infracción dentro del área. ¿El árbitro aún no autorizó? Siguen hablando, ¿eh? Es más, le da la posibilidad a los jugadores de tomar agua porque siguen hablando desde el VAR con Carlos Paul. Hoy 2 a 3 minutos como mínimo en cada decisión, ¿eh? Para mí tiene que dar como 10 de adición. Sí, sí, totalmente, totalmente. Expectativa aquí en Dos Bocas por la sanción. Puede ser penal para Guaraní. Se está chequeando la posición de Barceló. Alipio Colmar, el encargado del VAR, Milciades Saldívar, el AVAR. Sí, sanción correcta. Posición adelantada. Olimpia reanuda con un tiro libre en su campo, 44 del segundo tiempo. Experimenta la innovación con la Ford Territory. Por solo $270 al mes obtenés una SUV que fusiona tecnología de vanguardia y máxima seguridad con características avanzadas y sistema de asistencia. Tu viaje será más inteligente y protegido que nunca. Contactarnos al 021-671-900 o visitarnos en el showroom de Ford sobre Avenida España y Casenot para obtener tu Ford Territory. For Ready for More. Vos sabés que Derry González, Facundo Zavala fueron todos a hablar con Mateo Gamarra, ¿eh? Como diciendo, tranquilo, volvé a tu lugar,
El que respira ahora es Mateo. Dos de Olimpia que respiran por ahora. Juan Espínola y Mateo Gamarra. Con la pelota Guaraní recibe sobre costado izquierdo por Rivero. Rivero que se la lleva. Estamos cerca de los 45. Atentos al cartel del cuarto árbitro Julio Quintana. Luis Martínez intenta la salida para Guaraní. Recupera Quintana. Hubo falta. Infracción de Derlis contra Martínez. Será tiro libre. Tiro libre para Guaraní. Marcamos el tiempo de juego en la toldería. Solar Banco y el tiempo de juego, tiempo cumplido. 45 minutos de la segunda etapa y el marcador Inmuebleplus.com indica Federico Villalba. 1 Olimpia, 0 Guaraní, gana el Decano. ¿Cuánto más se va a jugar, Mati? 9 minutos más. Y va con la pelota. Guaraní rechaza la defensa de Olimpia. Insiste de vuelta Guaraní. Atrapa el portero Juan Espínola. Se tira al piso. Nos vamos hasta el minuto 54, Marcelo Burgos. Pero era de esperarse. Casi acertamos cuando dijimos 10 porque la verdad es que más que por los cambios, las jugadas analizadas por el VAR hicieron que se pierda mucho tiempo. Va a sacar la pelota el portero. Balón largo de Espino. La pelota que va contra campo rival. Atrapa el portero. Perdón, sostuvo más de 100 dispositivos conectados en este momento. Siguiendo la transmisión. Usted sabe cómo es la cabina del balcón de Dos Bocas. Por eso no tengo el celular muy cerca. Va con el balón sobre el costado izquierdo Guaraní. Sale Salomoni. Salomoni pasa más atrás para Paul Riveros. Riveros a la derecha. Riveros y el pase para Román. Román a la derecha para Amarilla. Amarilla que sale. Y va con la pelota amarilla. Amarilla jugó al medio. Pelota ahora para Estíbal Moreira. Va Moreira para Guaraní. Moreira para Salomoni. Salomoni el centro. Rechaza Fer Cardoso. Cardoso para Olimpia. Cardoso adelantó, jugó para Marcos Gómez. 46:30 tenemos ahora. Pelota para Silva. Silva y el envío largo para Derly González. Y corre Derly, se está habilitado. Va Derly por el segundo. Martín Rodríguez y una arriesgada acción. Se tira al piso con los pies para adelante. Lateral en ataque favorece a Olimpia, Marcelo. Vos sabés que Derly parece que manejaba la situación de que ya iba a llegar primero el arquero uruguayo, por eso ni siquiera pone la pierna, se arriesga, como bien decías, el arquero de Guaraní. Olimpia respirando los últimos minutos, jugando en zona ofensiva. Lateral costado derecho favorece a Olimpia, ya jugó Quintana. Quintana con el balón, pelota retrasada para Fer Cardoso. Cardoso ahora para Barreto, el pase de vuelta para Quintana y otra vez para Cardoso. Cardoso para el Silva, marca, rechaza la defensa de Guaraní. Insiste Olimpia, Derly González la baja, pase para Quintana. Horta con lo justo por Riveros, el pase de Riveros ahora para Amarilla. Amarilla para Martínez, Martínez a la derecha para Raúl Cáceres. Cáceres sale para Guaraní. 47:20 del segundo tiempo. En Turistar, la estrella sos vos. Te esperamos en nuestra oficina de Paseo Los Laureles con paquetes ajustados a tu medida, con la calidad y el respaldo de los asesores expertos para guiarte en todos tus viajes. Seguinos en Instagram como @turistar_PY. Y qué ajustada victoria de Olimpia en esta noche de martes, pero el partido aún no terminó. Va Salomoni para Guaraní, centro de Salomoni, córner, tiro de esquina, Inmueble Plus para Guaraní. El portal inmobiliario para vender, comprar y alquilar de la forma más rápida y segura. ¿Qué estás esperando? Ingresa a inmuebleplus.com. Bernardo Romeo Benítez le pega. Guaraní va por el empate. Costado izquierdo, con pierna derecha, va Romeo, el centro, al segundo palo, no llegó nadie, saltaban Riveros y Román, no llegó nadie de Guaraní, pelota por un costado, respira Olimpia, lateral defensivo para el franqueado, 48:15 de este segundo tiempo, Marcel. Sí, estaba muy tensa la situación en la defensa de Olimpia recién, dubitativo Espínola también, que si quiero que me voy, bueno, Guaraní no termina aprovechando. Lateral es para el equipo franqueado, Facundo Zavala, y el lateral 48:30, vamos hasta el minuto 54, triunfo importante por ahora de Olimpia, despega Zavala, pelota larga y repondrá ahora Román desde el fondo aurinegro. Llegó inmuebleplus.com, el portal inmobiliario para vender, comprar y alquilar de la forma más rápida y segura. Ingresa ya a inmuebleplus.com. 6 minutos a partir de ahora para el final. Pelota que va sobre el costado izquierdo. 5 en verdad desde ahora. Va con esa pelota Martínez. Martínez para Guaraní. El pase de Martínez. Martínez para Miño. Miño se junta con Salomoni. Sube por izquierda Bernardo Romeo. Lo amagó su marcador. Lanzó con pierna derecha al centro. El arquero Espínola. Mete un manotazo Salvador. La pelota le va a quedar a Román. Lateral para Guaraní. Román apura desde la derecha. Pasó Román para Cáceres. Más atrás de vuelta para Román. 49:20 en este momento. Pelota ahora para que la tenga
marca Paul Riveros. Paul Riveros en el círculo central de la cancha. A la derecha Román. Guaraní buscando algún espacio para llegar hasta la portería defendida por Juan Espínola. Ataca el indio con Miño. Miño de espaldas al arco. Marca, rechaza Gómez. El pase para el Silva. Silva y un lujo para eludir a su marcador. Y ataca Olimpia. Va Derlis por liquidarlo. Derlis, el remate al arco. Cruza correctamente el defensor de Guaraní. Iba a ser un mano a mano, pero terminó sacando esa pelota Román, Marcelo. Es que yo creo que se dio cuenta también que le iba a ganar en la marca, por eso se apura con ese derechazo, encuentra el bloqueo, muy solo Derlis arriba. No sé si va a ser la solución a los contragolpes, pero Olimpia está con otra prioridad. Ya guardarse este 1-0. 50 minutos en 4 termina el partido. Va con el balón Salomón y el pase para Bernardo Romeo. Más atrás ahora para Martínez. Todo Guaraní instalado en campo de Olimpia. A la derecha Raúl Cáceres. Cáceres más hacia la punta para Rodrigo Amarilla. Amarilla con el balón entre la marca de Zavala. Insiste Amarilla. Amarilla para el equipo negro. Va Amarilla. Amarilla protege el balón. Paso al medio para Martínez. Martínez con la pelota. Espera Salomoni. Más hacia la punta Bernardo Romeo. Ataca Guaraní con Romeo. Sale a marcarlo Fer Cardoso. Va con la pelota Romeo. Encara Romeo. Pase para Estíbal Moreira. Despeja Junior Barreto para Olimpia. Se queda con esa pelota Paul Rivero. 50 con 40 del segundo tiempo. Ahorra y sé feliz con KFC, el combo perfecto para ahorrar y compartir con la familia y amigos. Se encuentra en KFC. Wow, Silwood Basket llegó a KFC. Un basket y 10 deliciosas piezas. Más 4 papitas medianas por tan solo 99.000 guaraníes. Encontralo en todas nuestras sucursales o pedilo al 021-689-6000. 51 minutos, estamos a 3 del final. Miño para Guaraní, amarilla dentro del área, rechaza la defensa de Olimpia y colabora Barreto para alejar esa pelota. Cabezazo de vuelta de Paul Riveros, iba Martínez. Martínez para Guaraní, Martínez con la pelota. Martínez a la derecha para Miño. Miño para el indio. Raúl Cáceres se conectó con Rodrigo Amarilla. Amarilla más atrás para Miño. Miño con la pelota. Va Miño para Guaraní. Jugó Miño, no encontró compañero para pasar. Ahora Martínez, ahora Salomoni. Y de vuelta Bernardo Romeo. A insistir por la zona izquierda. Romeo lo amagó su marcador. Se la llevó Romeo. Va Romeo y rechaza Marcos Gómez y sale de Silva. Silva con la pelota para Olimpia. Silva y el pase para Gómez. Gómez para Silva. A correr Silva entre la marca de Paul Riveros. Vale Silva para Olimpia. Protege esa pelota en campo rival. Cubre Paul Riveros. Termina ganando. Que siga, dijo el árbitro del partido. Termina regalando un córner. Será tiro de esquina. Tiro de esquina Inmueble Plus para Olimpia. El portal inmobiliario para vender, comprar y alquilar de la forma más rápida y segura. Ingresa ya a inmuebleplus.com. Enfría el partido Olimpia. Esto termina en 2 minutos, Marcelo. Pero qué locura. Tanta es la adrenalina que tenía Riveros en esta última que cuando mete el pase atrás no ve dónde estaba su arquero y termina regalando un tiro de esquina a Olimpia. Tiro libre para el decano. Le pega Fer Cardoso. Cardoso y el tiro libre. Por supuesto, nadie de Olimpia se apura. 52 con 30. 1 minuto y medio para que termine el partido. Por ahora, victoria de Olimpia. Vuelve a sonreír el franqueado. Tiro libre, le pega Cardoso, va Cardoso, autoriza el árbitro, se demora, no se apura para nada Cardoso. El pase para Quintana, va Quintana cerca del banderín del córner, juega para Cardoso, rechaza la defensa de Guaraní, aguanta Quintana ante la marca de Bernardo Romeo, el centro, atrapa Rodríguez, sale para Guaraní, Simati. No sé cómo estará la garganta de Francisco Arce, que se rompió al gritar a Mateo Amanda porque nadie quedó a defender en Olimpia. 53 minutos, en menos de 1 terminará el partido. Va Bernardo Romeo, ataca Guaraní que va por el empate. Jugó Romeo más atrás para Luis Martínez. Martínez entra marca de Derly González. Más atrás para Paul Rivero. Rivero con la pelota. Rivero para Román. Y va Román. Para adelante Román, le piden sus compañeros. Román y el centro. Román y la pelota al área. Cabezazo. Le queda Salomón y lo empata. No, Guaraní. Remata el arco del arquero. El arquero Espínola. Un tirito de Salomoni, atrapó Espínola, en 30 segundos termina el partido, Marcelo. Y me parece que sabían los jugadores de Guaraní que esta era la última, por eso todos se agarran de la cabeza. Salomoni casi sin marca, termina pegándole pero muy débil. Y encima donde estaba Juan Espínola, perdió Guaraní una gran chance. Y eso al final, no va más, dice Carlos Paul Benítez. Victoria de Olimpia. Vuelve a sonreír el equipo franqueado. Vuelve a ilusionarse con la Copa Libertadores 2024. Guaraní Trinidense, por ahora igualados en puntaje, peleando por ser Paraguay 3. Olimpia sumó y le sacó puntos a un rival directo. Romaña fue expulsado, lo ganó Olimpia. Gol de Hugo Fernández. Final del partido, torneo clausura.
Fecha 16, resultado final, Olimpia 1, Guaraní 0. Relató para Fútbol Club y la R800, Federico Villalba. R800. Expulsado un asistente de Demuner que fue directamente a reclamarle al árbitro